Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la presentación del documento de trabajo número 3, la gestión del agua en la región de Valparaíso, más allá de la sequía y el cambio climático. Estamos transmitiendo a través de plataforma Zoom para ustedes. Mi nombre es Valeria Scapini, soy académica de la Escuela de Ingeniería Comercial e investigadora del CIDEP. Y hoy día seré la moderadora de esta actividad. El Centro de Investigación en Innovación, Desarrollo Económico y Políticas Sociales, CIDEP, pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Entre sus líneas de investigación se encuentran la innovación, el desarrollo económico y las políticas públicas. Hoy día queremos presentar el tercer estudio que tiene relación con la gestión del agua en la región de Valparaíso. La escasez hídrica ha llegado a niveles históricos en Chile y empieza a tener efectos tangibles. Esta situación crítica plantea la necesidad de generar respuestas estructurales para asegurar una mayor disponibilidad del agua. El problema de la escasez hídrica requiere un análisis interdisciplinario que sea capaz de identificar las causas naturales de la sequía, pero también al mismo tiempo que aborde factores sociales, económicos y políticos que también están influyendo en el resultado. Por lo tanto, el documento que hoy día se va a presentar se concibe como un aporte al debate de esta materia, ya que evidencia el estado de las principales reservas del agua superficial de la región y la presión a la que están expuestas. La actividad del día de hoy consta de entre 10, máximo 15 minutos de presentación del documento de trabajo por parte de los autores y después los comentarios, para los cuales tenemos a 3 invitados. Matías Azún, director nacional de Greenpeace Chile, Cecilia Rivera, académica de la Universidad de Playa Ancha, y Rodrigo Mundaca, Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg. Cada uno de ellos también tiene entre 10, máximo 15 minutos de intervención y finalizaremos con preguntas del público y unas palabras de cierre. Para comenzar, Patricio Herrera y Cristian Raggio, los autores del estudio, darán una breve presentación del documento de trabajo. Patricio es doctor en Historia, investigador y director del CIDEP, profesor, titular de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso. Cristian Raggio es ingeniero comercial, mención en Economía de la Universidad de Chile, asistente de investigación del CIDEP y coautor de este estudio. Por favor, pueden comenzar. Gracias, Valeria. Bueno, primero que todo, y un fuerte saludo, a pesar de la realidad virtual, a quienes nos acompañan. Les agradezco mucho por estar esta tarde acá discutiendo y debatiendo seguramente un problema tan relevante como es el tema del agua, y sobre todo lo que hemos querido enfatizar en este documento de trabajo, el tema de la gestión del agua. En ese sentido, también quiero anticiparme y agradecer mucho la presencia de Cecilia, de Rodrigo y de Matías, porque desde un primer momento, cuando se les invitó, tuvieron la acogida absoluta de estar hoy día entre todos nosotros y nosotras. Por lo tanto, eso es lo primero que quisiera destacar. Ya entrando en materia, quisiera compartir un breve PowerPoint que hicimos para estructurar mejor la presentación y que tiene que ver con este documento de trabajo que está totalmente asequible en la página web del centro y que se puede descargar ahí junto con los otros documentos que ya existen. En ese sentido, entonces, lo que quisimos hacer con este documento es principalmente mirar qué es lo que estaba pasando con el recurso hídrico de la región, principalmente en lo que es el tema de las reservas superficiales, y a partir de eso ver el tema de las proyecciones. Y en ese sentido, entonces, nos hemos encontrado con algo que ya hace más de una década se viene promocionando, se viene difundiendo, se viene debatiendo, y que es qué es lo que nos está pasando entre la oferta y la demanda de agua, ¿cierto?, a partir de algo institucional que Chile manifiesta y que tiene que ver con los derechos de aprovechamiento de agua otorgado, ¿ya? Sabemos que desde el año 80 hay un claro y manifiesto desarrollo de cómo el agua, a partir de una privatización que ha sido sistemática durante los últimos 30 años, nos permiten evidenciar que hay cierto
una solución al problema del agua que ya no puede seguir estando en manos del mercado y en manos de los privados. En ese sentido, nos parece que la escasez hídrica que hoy día vive el país no puede ser única y, en este caso, como situación de responsabilidad, recaer en básicamente una estructura de cambio climático a nivel planetario o lo que puede ser efectivamente la situación de una sequía propia también de ese fenómeno. Lo que hoy día nos damos cuenta es que hay una fuerte razón, en este caso antrópica, y esa razón tiene que ver con que el mercado del agua está absolutamente desregulado en Chile y además tiene la condición de ser uno de los países en el mundo que tiene esta particularidad donde tanto en el origen como en la distribución, como cierto la prestación del servicio, está absolutamente en manos privadas. Por eso que las causas naturales que hoy día se le atribuyen a la sequía en Chile, a la escasez hídrica, en el fondo demanda una perspectiva que va más allá de esa condición, porque sabemos que hoy día hay determinantes sociales, hay intereses económicos y hay una mala gestión política, tanto pública como en el fondo, ¿cierto?, de la poca integración de los territorios para influir en esta gestión del agua. Por eso que en el estudio promocionamos la idea de la ecología política como un campo epistémico donde naturalmente lo que está detrás es que hay visiones que nos llevan a pensar que hay distintas formas de cómo se enfrenta la realidad socioambiental y su relación con el recurso agua. Cristian. Gracias, Patricio. Bueno, aprovecho de saludarlo a todas y a todas. Gracias por acompañarnos hoy. Yo les voy a mostrar un poco de la parte análisis, partiendo por este contexto. Bueno, hasta mayo del 2020, todas las provincias de la quinta región están con este decreto de la escasez hídrica. La provincia de Petorca en sí lleva en esta condición desde el 2010 en adelante y tiene que ver con la sequía que ya todos conocemos en la zona, que está afectando mucho ya desde los últimos 10 años y en el último periodo se ha acrecentado aún más. Los caudales de los ríos y los embalses han alcanzado mínimos históricos y, como decía Patricio, esto se puede asociar a ambientales, sin duda tienen que ver con eso. Han disminuido mucho las precipitaciones en los últimos años. Pero también lo que postulamos nosotros en este estudio es que hay un tema político normativo que tiene que ver con el sobreotorgamiento de los derechos de aprovechamiento de agua, que han generado, por así decirlo, una demanda excesiva de los cauces de los ríos de la región. Entonces el problema madre, que ya lo venía mencionando, lo identificamos en el Código de Aguas como base de inequidades económicas y sociales. No sé si hasta hace poco tiempo, no sé si seguimos siendo el único país del mundo donde el agua es privada. Y a mí me gusta resumirla, o sea, en el documento profundizamos un poquito más acerca de la normativa del código, pero se resume básicamente en que no existe una garantía para el consumo doméstico del ser humano. No existe una garantía de que haya agua disponible para todas las comunidades. Y sí, al contrario, la regulación se encarga de priorizar el uso productivo de este recurso. Entonces eso queríamos, a partir de eso, como empezar a reflexionar sobre el tema. Después se hace un repaso breve de la hidrología de la región, para los que no conocemos mucho cómo se distribuye un poco las cuencas. Está este río Concagua, que lo revisamos en profundidad en el estudio, que consta de 4 secciones que van desde los Andes, pasando por San Felipe, la provincia de Quillota, hasta su desembocadura a Concón. Y esta cuenca se maneja a través de juntas de vigilancia. En cada sección tiene juntas de vigilancia que se conforman por privados, titulares de derechos de otorgamiento de agua, que se encargan de revisar la gestión, distribución y todas las acciones que tengan que ver con esa parte específica del cauce, del río. Y ahí quedan fuera de todas las decisiones muchas de las comunidades que decía Patricio, porque no son titulares de derecho. Muchos campesinos que tampoco pueden acceder a estos derechos de agua, crianceros, etcétera, etcétera, etcétera. Después está el estado de las reservas superficiales,
acá les vamos a mostrar, o sea, como ya dijimos, revisamos en profundidad el río Concagua, lo de Petorca y La Ligua, ya sabemos que la situación es muy compleja, han habido estudios que lo han revisado, casi no tienen agua superficial actualmente, muy bajo caudal. Y el río Concagua sí muestra, lo que se ve acá es como es una evolución que claramente va a la baja en los últimos 10 años, ya sea en la estación Chacabuquito, que es la parte alta de la cuenca, como en la estación Romeral, que es ya en la tercera sección cerca de Quillota. Desde el 2010 en adelante se ve un promedio en la parte alta de menos de 20 metros cúbicos por segundo. Al 2019 esto llegó ya a 11,3 metros cúbicos por segundo y en Romeral a 2,7. Entonces eso es como la foto un poco de la oferta del caudal que existe del recurso agua en la parte de la Concagua. Y por otro lado tenemos estas tablas que lo sacamos y gráficos que lo sacamos de un estudio de la DGA al 2014, que muestra la evolución también con respecto a la cuenca de la Concagua del otorgamiento de los derechos de agua. Entonces ahí se ve desde 1910 hasta el 2014, en la parte donde hay un quiebre, ahí en 1982, cuando ya entra en vigencia este código de agua y empieza a aumentar exponencialmente la entrega de derechos de aprovechamiento. Este gráfico muestra, nos separa entre consuntivo y no consuntivo. Es bueno hacer la diferencia. Ahí el derecho de agua consuntivo es el que se consume directamente en la actividad, y el derecho de agua no consuntivo es el que se utiliza para la actividad, pero después debe ser devuelto al cauce respectivo. Entonces, esa curva grande muestra las dos cosas. Lo que muestra el gráfico, o sea, perdón, la tabla que está abajo, separa entre lo consuntivo y lo consuntivo, y lo no consuntivo, perdón. Lo consuntivo se lleva cerca del 30% del total de los derechos de la región. Ahí está separado por cada una de las secciones del río Concagua, incluyendo la de... Se integra las aguas del río Putaendo ahí. Y lo que se ve es que el caudal otorgado no consuntivo en total asciende a 8,5 metros cúbicos por segundo. Entonces tenemos, como el gráfico anterior muestra, una oferta hídrica de la Concagua que está ya bajo los 20 metros cúbicos por segundo, y hay un caudal otorgado, es decir, que los titulares pueden ejercer sus derechos por cerca de 80 metros cúbicos por segundo. Entonces se genera lo que conocemos como la brecha hídrica, ¿no es cierto? Eso con respecto ¿cómo se llama esto? Al diferencial, no sé, entre esta oferta y demanda. Y lo que revisamos a partir de esto y tratamos de proyectar un poco lo que viene a futuro. Vamos a buscar también aquí un estudio que hace la Dirección General de Agua, y que revisa la demanda efectiva. Es decir, claro, hay 80,5 metros cúbicos por segundo entregados para ejercer en el río Concagua, en este caso, pero de esos 80 metros, de esa cantidad, no se utilizan todos de manera permanente y de manera efectiva. Entonces lo que hace este estudio es que va a través de diferentes métodos, según el caso de la actividad, va estimando esta demanda efectiva. Este gráfico, o sea, perdón, esta tabla es para toda la región, y lo que tenemos es que, claro, la agricultura es lo que está ejerciendo la gran presión aquí en el uso del agua. Esto no es nada nuevo, la agricultura en general, en todo el mundo se lleva el mayor porcentaje de los usos productivos. Después viene la agricultura ahí con el 62,6%. Después viene la generación de energía eléctrica, no consumtiva, perdón, que mayoritariamente es un porcentaje alto de 20%. Se la llevan, es utilizada para los sistemas de enfriamiento en las termoeléctricas ahí que se encuentran en Concón. Entonces eso es para remarcar como el alto porcentaje que también se utiliza ahí para la generación de energía no renovable. Y después, o sea, ahí, claro, recalcar que esta demanda agrícola, cómo va generando presión sobre las cuencas de Petorca, Concagua y La Ligua. O sea, la actividad productiva agrícola se lleva más del 80% de las aguas de la Concagua. En Petorca ya es el 96% y en La Ligua el 89%. Entonces la presión que genera la actividad agrícola es muy grande en la región. Y ahí es un tema como para revisar más en profundidad. ¿Puede volver un segundo más, Pato? Para revisar eso. Ah, claro. Y lo que todos sabemos también es que de ese consumo de agua, la mayoría del porcentaje, que el 65%, va para frutales, mayoritariamente
paltas, cítricos en la zona, y en menor medida la hortaliza y las viñas. Y lo que se ve a futuro es que las hectáreas, las plantaciones de frutales van a ir en aumento, y por ende la demanda efectiva del sector agrícola va a seguir aumentando en el tiempo. Cosa que se ve un poco insostenible en vista de cómo han ido disminuyendo la reserva hídrica en la región. Eso por mi parte. Sí. Bueno, y ya para concluir, entonces lo que nos va quedando claro es que la región está sufriendo el impacto que va más allá, y que es lo que postulamos, de la sequía, va más allá del cambio climático, tiene que ver en una relación directa con el marco normativo que justamente regula el derecho de aguas, tiene que ver con esta lógica del mercado que puede supuestamente en una forma automática regular la oferta y la demanda. Por otra parte, es un tema político, porque claramente lo que vemos es que esto obedece a intereses que han ido penetrando fuertemente a la clase política, cruzada con la clase empresarial, donde sabemos, por ejemplo, que puede ser un problema de sequía, por cierto, de la zona de Petorca, Putaendo, pero puede ser el tema, cierto, del tratamiento de agua o la distribución de las aguas potables, cierto, que llegan a nuestras casas, como el caso que tuvimos el año pasado en la ciudad de Osorno, por ejemplo. Entonces aquí lo que está claro es que hay una serie de intereses que están entorpeciendo, de alguna manera generando condiciones de inequidad en términos del recurso agua. Por lo tanto, se necesita un enfoque que modifique esta relación entre lo político, lo técnico, que deje de ser una mirada reduccionista donde solamente, cierto, algunos actores participan del proceso de la gestión del agua, y lo que postulamos en el documento es que se necesita una sinergia, sobre todo de los territorios, sobre todo de las comunidades, que son aquellos que muchas veces enfrentan diaria y cotidianamente el problema del agua. Basta, cierto, con señalar que desde el 2010 la ONU ha declarado que el agua es un derecho esencial de los humanos, y en este contexto de pandemia entonces nos parece absolutamente ridículo, por decirlo menos, que se nos solicite, por ejemplo, que tengamos que tener un proceso de lavados de manos en forma permanente cuando hay cientos de miles de personas al interior de muchas de las regiones de nuestros países, sobre todo de nuestro país, sobre todo en las zonas rurales, que no tienen el recurso agua disponible, y por lo tanto en ese sentido por eso se necesita hablar estos temas, debatirlos con mayor énfasis, y por eso que también para nosotros es interesante que una universidad regional esté mirando a su propia región y por lo tanto haciéndose cargo de un problema que, por cierto, también las universidades hace harto rato descuidaron como una forma también de enfrentar el desafío de investigar. Eso por nuestra parte. Gracias. Muchas gracias. Utilizaron muy bien el tiempo, no fue necesario avisar. Ahora daremos inicio a la presentación de los comentarios del trabajo. Cada uno de nuestros invitados dispone de un máximo de 15 minutos para su intervención. Les avisaré cuando les queden 3 minutos disponibles. En primer lugar, presentamos a Matías Asún. Matías es psicólogo de la Universidad Diego Portales, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Actualmente, y desde hace ya muchos años, es el director nacional de Greenpeace. Le damos la bienvenida a Matías y adelante, por favor. Permítanme iniciar con una corrección. La maestría en Sociología no la terminé. Así que técnicamente no tengo esa maestría terminada porque me vine a salvar el mundo y esas cosas que no se dedica desde Greenpeace. Manuel Antonio Garretón, que era uno de mis profesores, me deseó la mejor de las suertes y me permitió quedar en stand-by. Yo cruzo los dedos que todavía me permitan, cuando salvemos el mundo, volver a retomar esa maestría. Si es que se puede, ¿no? Si el mundo quiere salvarse. Perdón, hay un poquito de bulla porque estoy en el lado de Plaza Italia y la realidad se mete en el audio. Camiones y cosas que andan tirando agua. Déjenme partir por una reflexión. A mí me tocó hacer hace algunos años una
campaña para proteger los glaciares, ¿no? Estábamos tratando de proteger los glaciares y se nos ocurrió una idea muy loca, ¿no? Los glaciares son ríos de agua congelada, pero esa definición, que es la más precisa para glaciares, es al mismo tiempo la peor, porque si son ríos, los glaciares son susceptibles de ser concesionados. El agua en Chile se concesiona, la Constitución es tramposa, ¿no? Dice, el agua es de todos, pero aquellos que quieran tener derechos de agua, pues van y lo canjean ahí en el tragamonedas, que es la Dirección General de Agua, y salen con su título de derecho de agua. Y entonces hay un problema, porque eso significa que los glaciares, que son ríos de agua congelada, es decir, es un río pero que se mueve muy lento. ¿Han visto que los glaciares tienen una zona de acumulación y una zona donde van perdiendo hielo? Bueno, parte del problema entonces es que los glaciares están en tierra de nadie. Se nos ocurrió una idea muy loca que fue fundar un país sobre los glaciares, porque en Chile no había ninguna ley que los protegiera, entonces dijimos, bueno, son tierra de nadie, ¿no? Y decidimos fundar un país. Yo me declaré embajador y hasta el día de hoy soy embajador de la República Glaciar en Chile. Eso nos permitió tener es muy gracioso porque de hecho publicamos una declaración de independencia en el New York Times, fue bastante llamativa la campaña. Yo pensé que nos iban a acusar de secesión y nos iban a mandar al patíbulo a la brevedad cuando lo hicimos. Y sin embargo el país entero agarró esto y dijo, wow, ¿no? Estos tipos están dementes, los glaciares no se pueden independizar, pero tienen razón. Hay un vacío legal que permite que los glaciares estén concesionados. Una cosa era proteger los glaciares y el segundo era el problema mismo del glaciar. Eso nos llevó al Congreso a discutir. Y en todas las definiciones del Congreso, todos los glaciólogos se empecinaban en discutir si los glaciares son masas, o si son volúmenes, o si son superficie. Los glaciares, ¿qué tienen? ¿Kilómetros cuadrados o kilómetros cúbicos? Por así decirlo, metros cúbicos. Y la realidad es que la mejor definición para efectos físicos es que los glaciares son metros cúbicos. Son volumen, son masa. Si uno pensara en el hielo, pero resulta que el hielo es un estado particular del agua, que era parte del meollo del asunto. Y ese estado particular del agua implica que hay energía de por medio y que por lo tanto esos glaciares existieron gracias a una glaciación y van a dejar de existir cuando las condiciones atmosféricas cambian. Dicho en simple, que el hielo existe porque hay algo que lo conserva. Y eso plantea un problema práctico. ¿Dónde termina un glaciar? ¿Hasta dónde protejo un glaciar? La sombra de la montaña que está al frente de un glaciar y que protege ese glaciar, ¿es parte del glaciar? Y la definición entonces de kilómetros cuadrados, de metros cúbicos de un glaciar, dejaba de tener sentido, porque entonces era mucho más razonable entender a los glaciares como fenómenos, como las nubes. Y es complicado, porque es muy difícil proteger una nube por ley. Es demencial, es torpísimo tratar de proteger una nube por ley, ¿no? Es una ley de protección de nube, ¿no? Porque los glaciares son fenómenos. Y el problema que tenemos es que tenemos que hacer una ley para proteger los fenómenos. Los bosques son fenómenos también, los ríos son fenómenos, los acuíferos son fenómenos, los humedales son fenómenos, la vida es un fenómeno. Entonces, cuando uno escucha estas introducciones, uno felicita el espíritu de entenderlo desde una perspectiva económica. Pero el agua no es un recurso, es secundariamente un recurso en su manera de usarlo. El agua es agua, los glaciares son glaciares, y no importa si uno los mide como metros cúbicos o kilómetros cuadrados, son parte del medio ambiente, son parte de un fenómeno, y por lo tanto se hace muy difícil interpretar desde una lógica economicista un fenómeno tan complejo y tan dinámico. Los glaciares acumulan nieve en ciertos periodos del año y la pierden en ciertos periodos del año en la forma de precipitación, humidificación del medio ambiente, penetración del agua hacia las napas subterráneas, recarga de acuíferos, refracción de la luz y por lo tanto un impacto gigantesco sobre el territorio, sobre todo los glaciares blancos. Entonces, en estricto rigor era muy difícil hacer una ley que colocara en código de abogado aquello que los... Entonces, yo me pregunto, estos estudios son fundamentales, pero al mismo tiempo obligan a pensar también sobre los límites disciplinarios, y dado que
quiero agradecer a la invitación de la Facultad de la Universidad de Valparaíso, y es un honor también estar con Cecilia de la Universidad de Playa Ancha, dos universidades que han tenido un rol fundamental en la reflexión, pero quisiera llamarles la atención sobre que los árboles todavía no votan, y por lo tanto debiéramos pensar en ello a la hora de decidir en cuestiones medioambientales. Suena ridículo, ¿no? Pero si le preguntáramos a los árboles si están de acuerdo con la forma en la que entregamos derechos de agua, muy probablemente dirían, ustedes están locos. Lo mismo pasa con el medio ambiente. Entonces, hay una dimensión en donde el pensamiento de recursos, sobre otorgamiento, problema normativo y un montón de cosas que dijeron literalmente queda corta, ¿no? Porque no es, como dice la normativa, que haya un problema de normativa laxa sobre el mercado, como ustedes lo plantearon. Es que está diseñado de esa manera. ¿Sí? Está diseñado para utilizarse como un recurso y para entenderse como un recurso y para expropiarse como un recurso. Y ese patrón no refiere únicamente a cuestiones medioambientales, aplica a miles de otras cuestiones en múltiples dimensiones. Entonces, lo primero que les quería plantear es la necesidad de incorporar una perspectiva ecológica, porque me parece que el centro está trabajándolo, una perspectiva ecosistémica, ¿no? Que permita valorar, incluso el único momento en donde tiene sentido monetarizar el insumo de la naturaleza, los servicios ecosistémicos, es a la hora de cuantificar el daño. Pero se hace muy difícil, como ocurrió de alguna manera. Porque el problema es, si el glaciar no aporta agua, dicho en sencillo, no contribuye, o como dijo la última estupidez que dijo el presidente, los ríos pierden el agua en el mar, ¿no? Son irresponsables, la naturaleza es torpe, diseñó mal el asunto, y los ríos irresponsablemente pierden el agua en el mar. Pero todos los arbolitos, la costa, que proveen de ecosistemas, de humedad, de biodiversidad, de abejitas para que las plantas se cultiven, para poder tener distinto tipo de salud en el territorio, esas abejitas no son irresponsables, son resultado de que haya ríos, de que haya humedad, de que haya glaciares. Y eso no lo tenemos considerado, es como si la naturaleza no se ajustara a nuestra realidad económica. Y ahí hay una brecha en el discurso de economía. Entonces quiero hacer una crítica constructiva. A mí me parece que ustedes han dado un paso muy importante, pero hay que ir un poquito más allá. Y quiero explicarlo de manera muy concreta. No voy a alcanzar porque me extendí demasiado, podemos discutirlo después, pero quiero mostrarles una foto. Respecto de cómo están luciendo hoy día los casos, cómo están luciendo, lo tengo abierto, ¿no? ¿Dónde está? No voy a alcanzar a mostrarlo. Después lo voy a mostrar, el caso del melón. Paradojas. Hoy día en la mañana, ayer en la tarde, AES-Gener, la misma empresa que contamina y genera efectos de cambio climático en las centrales de Quintero Puchuncaví, en Huasco y en varios lugares más, ofreció la posibilidad, que está destruyendo además a través de Alto Maipo los glaciares que están en la zona que alimenta el embalse El Yeso, del cual depende el 80% del agua de Santiago, ofreció la posibilidad de instalar una planta desaladora que transporte vía acueducto el agua a Santiago, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué pensaríamos, lo decía en Twitter, si Shell mañana le vendiera hielo a los esquimales porque se les está derritiendo su casa, ¿no? Ellos que vendieron toda la vida combustible. Pero en Chile es perfectamente posible generar un negocio sobre la propia escasez que generaste. Y eso que nos parece increíble ocurre de facto con los dueños de agua en la Ligua y Petorca, particularmente con el señor Schmidt, dueño de las paltas en la zona, en donde el gran negocio de su lógica de responsabilidad empresarial fue negociar con el Estado, probablemente a cambio de la excepción de impuestos, que él va a rellenar los embalses con el agüita que le sobra. Lo que significa en términos prácticos que las personas, por obra y gracia del Estado, porque la gente es bondadosa y puede evadir impuestos con esto, puede devolver parte de su agua a las cuencas para que la gente tenga algo de agua para tomar. Pero cuando se trata de tener unas gotitas, porque a la hora de pedirles que aumenten el caudal o la cantidad de entrega de agua para en medio de la crisis entregar más agua, resulta que a pesar de haber tenido un decreto del Ministerio de Salud para aumentar de 50 a 100 litros, que peleamos junto con Moatim, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Niñez y como Greenpeace, a pesar de discutir la necesidad de tener un decreto que aumentara la cantidad de agua, en los hechos, la respuesta del director general de Aguas, preguntado por este tema, porque nunca dio la cara el ministro Blumel de aquel entonces, sobre la cuestión de por qué no entregaba más agua en medio de la emergencia. Siendo una emergencia le toca a Interior. La respuesta que dio el director general de Aguas es: yo vi que llegó una instrucción
de parte del Ministerio del Interior diciendo que no había dinero para aumentar la cantidad de agua. Y entonces ya no podíamos pasar de 50 a 100 litros. Lo que confirma, primero, que es un negocio. Segundo, que venden el agua que no con la que no riegan las paltas. O sea, el precio, ¿se entiende? Es el mismo problema que con las viviendas sociales. Si en las viviendas sociales el precio del suelo, cuando el gran negocio de la Cámara Chilena de Construcciones, cuando la economía va bien, los terrenos sirven de engorda para viviendas de FL2 de clase media. Cuando la economía va mal, vamos construyendo casas para la política pública. No pierdo nunca. Con el agua es lo mismo. Son negocios instalados gracias al subsidio del Estado porque hay leyes que permiten la apropiación de bienes comunes. Y entonces en realidad eso no puede ser, la base de eso es tan sin sentido que no puede haber democracia, porque en el minuto en el que hay democracia hay conciencia, hay activismo y por lo tanto la necesidad de revertirlo. Por lo tanto, de lo que estamos hablando, finalmente, me adelanto, me imagino que me queda poco tiempo, de lo que estamos hablando es finalmente de que en un entorno democrático el agua debería volver a ser de todos. Deberíamos cambiar la Constitución, por tanto, ¿no? Como el caso de Alto Maipo, en muchos ejemplos durante el último pleno, no es un problema de sobreotorgamiento exclusivamente. Las forestales no hacen estudios de impacto ambiental respecto de su negocio hídrico. El agua cae literalmente del cielo. Por lo tanto, es cierto lo que ustedes dicen, el 70% en América Latina se utiliza para cultivo, pero en Chile, en donde las cuencas además dependen de glaciares, en todas las montañas hay minería, etc., la realidad es todavía más perversa. Y el problema se acelera de manera ecosistémica. Y con esto quisiera terminar. No solo en la dimensión de que no hay agua suficiente para lavarse las manos, como lo hemos denunciado, sino de un efecto todavía más perverso, que es similar a la depredación del Amazonas o a la acidificación de los océanos. Los árboles tienen mecanismos de adaptación frente a la crisis de sequía. En estricto rigor, googleé la palabra sequía, no aplica, ¿no? Es saqueo, como dice Rodrigo, pero falta de agua, llamémosle crisis hídrica, un concepto más neutro, ¿no? Falta agua. Los árboles se secan. Eso significa que los árboles, después de 10 años de sequía, están literalmente estresados al máximo en términos hídricos. Pero esta lluvia hizo que floreciera la maleza. Las condiciones de precipitación solo aumentaron en el mes de junio. Y ese mes de junio fue infinitamente mejor, a pesar de haber tenido en promedio un 25% menos de precipitación del histórico anual. Solo ese mes, porque en julio no llovió y en agosto no llovió. Muy poquito, 2 o 3 gotitas. No alcanzan para hacer una distinción significativa. Lo que quiere decir que seguimos en un contexto de afectación climática, fundamentalmente causado por variables climáticas estacionales, casi cierto tiempo Chile tiene sequía, pero adicionalmente agravados por la crisis climática, cuyos efectos sinérgicos están acelerando los protocolos. Bueno, ¿y qué pasa con el pastito? ¿No? El pastito se va a secar en enero, lo que significa que las condiciones de ignición de incendio pueden ser todavía peores por la lluvia. ¿Se entiende? O sea, los ecosistemas para soportar la vida tienen que tener agua. Pero tenemos un presidente que representa un modelo económico, una manera de entender el mundo gerencial, con la cual se han diseñado las políticas públicas en donde los ríos pierden agua en el mar. Pero sin esa agua que se pierde en el mar, no hay vida en la costa, no hay regeneración de los recursos marinos, no hay ecosistemas que funcionen. Por lo tanto, incorporar la perspectiva del árbol que no bota no es un tema menor a la hora de pensar en estrategias de desarrollo sustentable para el país. Incorporar la perspectiva de los pajaritos, de los pingüinitos, de los peces, de las estrellas de mar, resulta, de las ballenas, si quieren, para tener un animal que represente los cóndores, los huemules, es fundamental para tener una perspectiva de política pública de desarrollo sustentable. Y no es broma, porque los glaciares son fenómenos, por todo lo que he hablado. Entonces, incorporar eso a mí me parece fantástico. Yo felicito y agradezco profundamente el análisis que ustedes han hecho en términos analíticos. Me parece que los antecedentes son claros, hay evidentemente múltiples líos, hay múltiples puntos de entrada. El primero, por supuesto, es aprobar una nueva constitución y elegir autoridades regionales, además, que puedan hacerse cargo de estos problemas, gente comprometida, ojalá, y que adicionalmente podamos entonces tomar partido y dejar de hablar de esto como si fuera una realidad terrible que ocurre y tomarlo como causa propia. Yo felicito la voluntad de la Universidad de Valparaíso, de la cual además mi padre era profesor reconocido y premiado, así que lo aprovecho de mencionar.
Les guardo mucho cariño a la universidad y les agradezco mucho haberme invitado y perdón por la intromisión, pero hasta que los árboles no tengan voto, vamos a tener que incorporar ese punto de vista. Muchísimas gracias, Matías. Ahora presenta sus comentarios Cecilia Rivera. Ella es química marina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y doctora en Ciencias con mención en Química de la Universidad de Concepción. Su área de investigación tiene relación con la química ambiental. Actualmente es académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha. Por favor, adelante, Cecilia. Hola, muy buenas tardes. Bueno, saludo a todos. Yo quiero presentar un poco en contexto, ¿cierto?, la temática que es gestión del agua en la región de Valparaíso, y el tema principalmente me basé más allá de la sequía y con respecto al documento, ¿cierto?, que compartieron, sobre algunos temas que todavía faltan. Principalmente, a ver si... cuando hablamos de gestión hídrica, ¿cierto?, en la región, tenemos que enmarcar varias cosas que están en el documento, pero también hay que resaltar que la gestión del agua, primero es sectorial, es fragmentada y desarticulada, que hoy existen más de 40 organismos del Estado relacionados a la gestión del agua y que no contamos con políticas en gestión y gobernanza de las cuencas hídricas, y que las capacidades de recursos para hacer frente a la actual situación, ¿cierto?, de la seguridad hídrica a futuro no existen, que hay un alto nivel de informalidad y escasa cultura del agua, o sea, hay falta de educación, sobre todo en torno al agua, falta de políticas públicas para proteger y conservar ecosistemas hídricos, falta de inversión en mejorar eficiencia y uso estratégico, hay un incremento de la presión sobre el recurso y la conflictividad, hay un modelo de desarrollo dependiente del agua, ¿cierto?, que el 90% está concentrado en extractivismo, y me voy a enfocar un poco más en el agua potable, principalmente en las zonas rurales, que solamente en la región hay 266 servicios de APR. Es necesario entonces conocer todas las problemáticas que existen en torno al agua por zona, pero más que eso hay que proyectarse qué disponibilidad va a haber a futuro. Cuando uno analiza la región, de acuerdo a los estudios que yo he realizado, se marcan dos diferentes. Uno que es la zona costera, o las comunidades o localidades, ¿cierto?, de la zona costera que están bajo una problemática del agua, que es la salinización del agua subterránea, donde de estos APR y también las potabilizadoras de la parte urbana no están dando abasto y están dando un agua, ¿cierto?, no segura. Hay una sobreexplotación de los acuíferos, hay un ingreso, ¿cierto?, hay un incremento en la marejada de intrusión salina, hay una mala gestión, ¿cierto?, y una falta de fiscalización. Tanto en la zona interna, principalmente la escasez hídrica, ¿cierto?, la que más resalta, hay una mala gestión, se requiere, ¿cierto?, de buscar otras fuentes, principalmente hay que pensar en recarga de acuífero, cosecha de agua, priorización del recurso agua, porque en realidad ahí está el problema en gestión, sobre todo en la zona interior, falta de fiscalización. Entonces, yo he trabajado en varias localidades, pero voy a enfocarme en dos, como para ver un poco la realidad que tiene que ver con gestión del agua. Uno es la zona costera, que es Laguna Verde, y otro es Petorca. Con respecto al agua subterránea en Laguna Verde, la problemática es completamente diferente a Petorca. En la actualidad existe una desigualdad, ¿cierto?, marcada entre la zona rural y urbana, principalmente si vemos calidad y seguridad, ¿cierto?, con respecto al agua potable en las zonas rurales, y sobre todo las costeras, esto no está siendo evaluado. Hay una disminución en precipitación, la falta de infraestructura, mala gestión, desigualdad, ¿cierto?, en la distribución del agua incrementa, ¿cierto?, esta brecha. La problemática de la localidad, ¿cierto?, que está al sur de Valparaíso, que es Laguna Verde, se centra en que solo el 10% de la comunidad tiene un acceso a un agua segura. O sea, no solamente estamos hablando de agua, porque muchas localidades puede que tengan agua, tengan una vertiente, tengan un pozo, pero esa agua no es segura. ¿Y quién es la que da la seguridad? Bueno, ahí está el problema. Principalmente esta comunidad se abastece de un solo APR y que no da abasto a 12.000 habitantes, lo cual se duplica, ¿cierto?, en el verano. El 90% entonces de la comunidad consume un agua no segura, compra un agua con un valor sobrevalorado en un 80%. En su mayoría compra un agua sin tratamiento, lo cual posee una alta concentración de coliformes, cloruro, conductividad, nutrientes. Pero si uno ve esta realidad, no es solamente Laguna Verde, si empieza uno a analizar todas las zonas costeras, la mayoría están iguales.
¿Por qué? Porque hay falta de... Primero existe un abandono de autoridades y del Estado, principalmente frente al abastecimiento del agua potable. Porque no es solo entregar agua, sino tiene que ser agua segura. Falta planificación territorial y hay una falta de inversión en infraestructura, sobre todo en zonas rurales. Cuando uno evalúa un poco, nosotros evaluamos de 2014 al 2016, se observa de que hay una contaminación industrial, pero que lleva décadas contaminando la napa subterránea. Por el relleno sanitario, por agua de Val, por ejemplo, agua servida. Pero sin embargo, esta agua es la que se vende a la zona alta. ¿Por qué? Porque no tiene acceso, ¿cierto?, a la APR, porque no da abasto. Hay entonces una sobreexplotación además del acuífero. Ellos venden agua no tratada, salina, contaminada. Hay un mercado negro respecto al agua. ¿Y qué pasa ahí? Problema de gestión. Nuevamente saneamiento, no hay fiscalización, no hay infraestructura adecuada, no hay inversión a nivel rural. Y eso pasa en la región en general. Esto es solamente una foto de lo que pasa a nivel costero. Cuando uno evalúa, digamos, todos los pozos que se analizaron durante 4 años, ninguno de los pozos evaluados cumplían. Principalmente se observa presencia de plomo, hierro, turbidez, etc. Y obviamente, a pesar de que esto ha salido de ciertos los medios y todo, actualmente la gente todavía sigue consumiendo esa agua. Sin embargo, ¿qué pasa con las comunidades? Las comunidades se pueden organizar, ¿cierto? Pueden hacer, en este caso, Laguna Verde interpuso un recurso de contaminación, un recurso por la contaminación de su agua, y la ganó, pero hasta ahora no pasa nada. ¿Por qué? Porque en general es un problema que no está siendo tocado a nivel gubernamental. Si tocamos ahora el tema de Petorca, ¿cierto?, que se basa un poco más el documento de ustedes, nosotros en el 2015-2017 hubo un proyecto que se llama Sistema Participativo de la Gestión del Agua en la Cuenca del Río Petorca. Principalmente la idea era buscar un diagnóstico y monitoreo de la disponibilidad y calidad del agua de la Cuenca Alta Río Petorca. Pero no solamente eso, sino empoderar, ¿cierto?, a su comunidad, realizar educación, entre otros, y se evaluaron 25 APR, pero en realidad no todo eran APR, en realidad son 25 fuentes de agua de 25 comunidades rurales de Petorca. Entonces, esa es como otra foto que tenemos acá. Si vemos acá, hay una sobreexplotación, ¿cierto?, del río Pedernal y del río Petorca, en general, si se observa dónde está sacando agua, en general en la zona. ¿Y cuál es el uso del agua principal? El 92%, ¿cierto?, de agricultura, solamente el 3% es para uso potable y el 5% es minería. Que justamente es lo que ustedes indican que son más o menos los valores aproximados. Cuando hablamos de disponibilidad y derechos constituidos, si se fija, la disponibilidad es bastante baja, pero la demanda es bastante alta. Y eso es donde se está yendo el agua, ¿cierto?, la agricultura. Pero, entonces uno dice, bueno, si hay agua, ¿por qué entonces a las comunidades no se le está entregando un agua óptima? Y ahí está la realidad, porque hay muchos APR que son MOP, y ahí hay una foto, ¿cierto? Arriba hay un APR que no es no MOP, y el de abajo es MOP. O sea, quiere decir que no tiene ninguna asesoría, ni capacitación, ni inversión. Pero las comunidades y los chilenos entonces están consumiendo ese tipo de agua. ¿Qué pasa con la presencia del Estado? Estas comunidades que están potabilizando agua diariamente para sus comunidades, fíjense cuántos son no MOP, 59%. Y el APR MOP solamente el 41%. Entonces solamente el 41% está teniendo una inversión, una capacitación, y todo lo otro están, ¿cierto?, a ciega, potabilizando un agua para sus comunidades. Entonces ahí hay otro escenario. Cuando uno evalúa una foto, por ejemplo, de Petorca, en este caso es de Pedernal, uno puede observar, ¿cierto?, que no hay protección de la naciente, no hay restauración de los ecosistemas y tampoco hay políticas para ello. Hay una desarticulación clara de las entidades gubernamentales, en este caso la DOH, la DGA, la municipalidad, la gobernación, llevan agua, ¿cierto?, a las comunidades porque se le han secado los pozos, pero no hay fiscalización, esa agua ni siquiera es segura.
La mayoría de las comunidades, ¿cierto?, tienen acceso a un agua de fuente no segura. En este caso, esta es la escuela de Pedernal. En ese día que nosotros fuimos no había nadie, estaban todos enfermos. Consumían principalmente, tenían un agua de una vertiente que no estaba siendo potabilizada. Otras dos localidades, ¿cierto?, son el Durano y el Bronces, que son pequeñas localidades que son tan cerca de la minería. Todas las comunidades, si se fijan, aquí está el agua potable que ellos están tomando, en realidad es un agua natural, son vertientes, no tienen tratamiento y eso es lo que están consumiendo. Por tanto, hay un gran problema de cobertura con agua potable en Petorca, pero también en la región. En este caso hay un consumo de agua de vertientes sin tratamiento, están al lado de una zona minera donde hay contaminación por relave. Y cuando analizamos estas 25 fuentes de agua, de acuerdo a la norma 409, quisimos enmarcar un poco. En rojo quiere decir que no cumple, o sea, que está generando un problema, ¿cierto?, hacia la salud, hacia las comunidades. En naranjo va a ser, igual no cumple, pero bajo riesgo principalmente hay turbidez, o sea, falta cierto problema en los filtros, y solamente en verde lo que cumple. La realidad entonces en Petorca de las 25 comunidades son que solamente, en este caso 4, estaban consumiendo agua con coliforme, no segura, ni siquiera con cloro. 70% de las comunidades de los APR, MOP o no MOP, y muchas de las comunidades le estaban llevando, porque ya los pozos estaban secos, agua a la municipalidad y la gobernación, era un agua de bajo riesgo, pero no cumplía. O sea, sigue siendo no segura. ¿Por qué? Porque tenía color, turbidez y otros. Sí tenía cloro. Lo que está en rojo no tiene ni siquiera cloro. Y de las 25 comunidades, solamente 2 cumplían. Esa es la realidad. O sea, cuando hablamos un poco también del problema de escasez hídrica, y estamos viendo que sí hay agua, pero ¿qué pasa con las personas? Porque este es el reflejo, porque esto es lo que nos sale de los medios. Bueno, entonces falta una asistencia técnica, clara, pero no solamente en Petorca, eso es en región y a nivel país. Hay una falta de fiscalización, falta de infraestructura, de abastecimiento, tratamiento y saneamiento. Hay un problema claro en gestión y gobernanza. Y en base a lo estudiado entonces existe un abandono en las zonas rurales, no hay seguridad hídrica, la calidad y cantidad del agua en la zona urbana y principalmente en la zona rural es muy deficiente, existe una brecha súper marcada entre los APR, MOP y no MOP. Hay una falta de capacitación. De hecho, hicimos una capacitación en La Cruz y de 30 personas que estaban potabilizando el agua, es la primera vez que lo habían capacitado y el caballero llevaba 50 años trabajando. O sea, ellos son los que están potabilizando el agua y no tienen ni siquiera una capacitación. Entonces, igual ahí hay otros puntos que no se están tocando. Saneamiento, inversión, no hay. O es muy bajo. ¿Por qué? Porque se está yendo a la parte industrial, pero no a la seguridad humana. Obviamente hay falta de protección, monitoreo de acuíferos y su recarga. ¿Cómo se podría mejorar? Como para terminar, falta instrumentos de planificación, se requiere participación de todos los sectores y niveles de gobierno articulado a través de la Autoridad Única Multisectorial, se requiere descentralizar por cuenca, se requiere cambio de matriz productiva, por intervención de los actores de las cuencas. Se debe reconocer y equilibrar todos los proyectos, pero no solamente una temática, sino el valor social, económico, cultural, espiritual con respecto al agua. Tiene que ser más interdisciplinario. Se requiere educar en torno a la cultura del agua. Se requiere priorizar el agua, ¿cierto? La vida de las personas y el ecosistema, y no el nivel productivo. Y finalmente, ¿cierto?, se requiere mejorar el problema de gestión. Creo que estuve en los tiempos. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, nuestro último invitado es Rodrigo Mundaca. Él es ingeniero agrónomo, activista por el acceso al agua como bien público y derecho humano esencial. Es vocero nacional del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. Por su compromiso como activista en este campo, fue galardonado el año 2018
con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg. Le damos entonces la bienvenida a Rodrigo. Adelante. Bueno, quiero cumplir con los rigores de la formalidad y darle las gracias a la Universidad de Valparaíso por esta invitación, en particular a Patricia, a Cristian, que tuvieron la deferencia de invitarnos a comentar el trabajo que realizaron. Darle las gracias también a todas y todos los que están aquí presentes y están siguiendo esto con tanta atención. Saludar también a mi amigo Matías Azun de Greenpeace, que llevamos como un par de semanas encontrándonos frecuentemente en este tipo de foros, en este tipo de discusiones, en este tipo de análisis. Bien, quisiera partir señalando, en octubre del año 2018, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó su último informe de conflictos socioambientales a nivel país. Ese informe, y digo que fue el último porque a propósito del estallido de octubre del 2019, ese informe no se volvió a materializar. El informe de octubre del 2018 del Instituto Nacional de Derechos Humanos sostuvo de que a nivel nacional existían 116 conflictos socioambientales activos y que nuestra región, la región de Valparaíso, y digo nuestra región porque vivo en la región de Valparaíso, al interior, vivo en la provincia de Petorca hace 25 años, y aquí me encuentro en este minuto en la provincia de Petorca, concretamente en la comuna de La Ligua. Ese informe sostenía que la región de Valparaíso era la región que tenía la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país. Y reportaba dos conflictos que son emblemáticos a esta altura, ¿no? Lo que sucede en la bahía de Quinteros, Ventana, Puchuncaví, a propósito del ecocidio que se comete ahí, a propósito de la destrucción ambiental que ahí ocurre y cómo se ha ido hipotecando la vida de las comunidades también ahí. Y señalaba la bahía de Quinteros como un caso emblemático, como una zona de sacrificio emblemática a nivel nacional. Y por cierto también refería a la provincia de Petorca también como el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. Como los casos probablemente más emblemáticos de la región, pero son casos emblemáticos no solamente regionales, sino que también son casos emblemáticos a nivel nacional y también a nivel mundial. Particularmente la provincia de Petorca hoy día está prácticamente en todos los medios de prensa internacional. De hecho, el trabajo que realizan los colegas Patricio y Cristian parten la introducción hablando de una cita o de un titular del periódico The Guardian, ¿no? El periódico británico más importante de ese país, de Gran Bretaña, y parten citando, ¿no? el informe, o sea, el titular del periódico The Guardian. Pero no solamente ha sido The Guardian, ¿no? A propósito de la provincia de Petorca, también ha sido Danwich, Falta Superalimento Asesino Ambiental, Radio y Televisión Rusa, Lágrimas Secas. También ha sido Franpred, que habla de la guerra por el agua al interior de la provincia de Petorca. También ha sido un conjunto coral de actrices y actores los más importantes de la escena nacional, reivindicando la recuperación del agua a través de una pieza coral titulada Secos. El año pasado fue Netflix también, cuando hizo un reportaje sobre el negocio de las paltas en Michoacán vinculado al narcotráfico y el negocio de las paltas en la provincia de Petorca vinculado a la violación del derecho humano al agua. Y recientemente, hace un par de semanas atrás, un reportaje en extenso también hecho por la agencia de prensa española EFE, que hablaba también de cómo en la provincia de Petorca el pueblo pobre y sencillo vivía privado de agua. También referir que hace unos días atrás, el 20 de agosto del 2020, hace una semana me parece, Leo Heller, relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, acaba de sostener de que no es posible que en Chile se priorice la electricidad y la producción de aguacates y no la vida de las comunidades, en una clara señal al trabajo que ha realizado el movimiento No Alto Maipo en la región metropolitana y nuestra organización Moatima al interior de la quinta región. Es primera vez que un relator especial de Naciones Unidas, en particular Leo Heller, se refiere a esta situación y junto con su declaración hace un llamado, ¿no?, al gobierno de Piñera a pronunciarse sobre esta situación que conculca un derecho que es esencial para el cumplimiento de todos los demás derechos, como el derecho humano al agua. Y con él,
y junto a él solidarizan 5 relatores más, entre ellos la relatora que es la relatora especial de Naciones Unidas para el Sistema Alimentario Mundial. Yo diría que el conflicto por las aguas, que se ve reflejado en la provincia de Petorca, pero que en la práctica el conflicto por el agua que hay en la provincia de Petorca en particular es un reflejo de un conflicto que es mucho mayor, que es un conflicto nacional, da cuenta también sin duda de la crisis de humanidad que enfrentamos hoy día, en un escenario como el que estamos viviendo. Hoy día estamos aislados físicamente. Si estuviéramos estaríamos todos juntos si no hubiera este aislamiento físico provocado por esta pandemia, ¿no? COVID-19. Pero toda esta situación que relato, que tiene un contexto, un raconto cortito, breve, histórico, y lo contemporizo con la declaración reciente de Leo Heller, este escenario de pandemia que vivimos ha puesto de manifiesto, diría yo, de forma muy brutal, los efectos que provoca la privatización y mercantilización de las aguas en nuestro país. A propósito que todos los salubristas señalan la necesidad de lavarse de forma frecuente y continua las manos para evitar el avance de COVID en nuestros territorios. Bueno, yo vivo en la provincia de Petorca, y en la provincia de Petorca más del 50% de la población tiene que esperar la llegada del camión de aljibe al territorio, y abastecida de agua con 50 litros de agua por persona. 50 litros de agua por persona que todos los que están acá comprenderán que no son suficientes para resolver los problemas o los requerimientos desde el punto de vista fisiológico, del punto de vista de agua de bebida y del punto de vista de la higiene y la salubridad de una persona. Eso es evidente hoy día. Es evidente de que esa crisis de humanidad se refleja fundamentalmente con la priorización que se le ha dado al negocio del agua versus, creo que lo decía la profesora anterior, versus las prioridades de uso que debería tener el agua. Y todos los que estamos acá deberíamos concordar que la principal prioridad de uso del agua debería ser salvaguardar la vida de las personas, mantener los equilibrios ecosistémicos y producir alimentos. Y después las demás particularidades industriales, empresariales, respondiendo a las particularidades también de los territorios. Estas cuestiones son cuestiones de sentido, estoy planteando cuestiones de sentido común antes de referirme al informe hecho por los académicos de la universidad. Digo cuestiones que son de sentido común. El 28 de julio del año 2010, lo refieren ustedes en su informe, en su trabajo, el 28 de julio del año 2010, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se consagró el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano. ¿Sabían ustedes que 122 países concurrieron con su firma a consagrar aquello, incluyendo Chile? Y que lo que consagra Chile en el ámbito internacional no lo refrenda después en su ámbito interno, a propósito de esto, y a propósito del trabajo que ustedes realizaron. Ahora, yo fui parte hasta hace muy poco tiempo atrás, después tuvimos que asumir otras responsabilidades, fui parte de la Mesa Regional del Agua, una mesa que trabajó intensamente en la quinta región durante 2 años, y que estuvo conformada por parlamentarios como el senador Latorre y movimientos como Putavendo Resiste, Moatima, Sistemas Comunitarios de Agua Potable Rural, y algunos académicos también, que me parece que también de la Universidad de Valparaíso. Ahí estuvo participando Paola Volado, que tiene un trabajo que habla de la naturaleza política de la sequía en Petorca, y que ustedes también lo refieren en el trabajo, y otras colegas que también estuvimos en ese proceso. Y durante 2 años recorrimos intensamente la región. Y recorrimos intensamente la región porque nos interesaba precisamente conocer de primera fuente las problemáticas que hay con el agua en la región. Y a propósito de eso, lo que ustedes relatan, los efectos de la privación de agua en la región los efectos son multidimensionales, ¿no? Son multidimensionales, pero también las razones son multifactoriales. Y estuve buscando, mientras lo escuchaba, la definición de multifactorial. Y multifactorial significa, es una anomalía congénita que puede ser provocada por muchos factores. Y yo creo que hay una anomalía congénita. Y esa anomalía congénita tiene que ver precisamente con cómo un bien natural que debería ser indispensable para salvaguardar la vida de las personas, hoy día es objeto de lucro, de usura y de exclusión, y en la práctica hoy día genera plusvalía para sus tenedores. Nosotros hicimos en el marco de la Mesa Regional de Agua, también hicimos una encuesta recientemente, donde le preguntábamos a la población, lo contestaron algo así como 220 personas, ¿cuál era el origen del problema del agua en la región de Valparaíso? Y fíjense que las 220 personas que no se conocen, que fueron consultadas, cada una de ellas, refirieron unánimemente que el problema del agua era político. Y refería que el conflicto del agua y el problema del agua tenía que ver precisamente, o estaba anidado precisamente en la Constitución Política del 80, artículo 19, numeral 24, inciso 11 y final. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley
otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ella. Es decir, todos referían que el problema era estrictamente político. Y arregló seguido, la segunda respuesta era que el problema del agua era también referido a un problema de modelo. Un modelo que tiene que ver fundamentalmente con un modelo primario exportador asociado al uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, particularmente agua, y que nos da cuenta efectivamente de la necesidad de salvaguardar la vida de nuestras comunidades. Dicho esto, y un poco también contemporizando, cuando uno viene, y voy a hablar de la región de Valparaíso, porque creo que si nosotros hoy día estamos hablando de la necesidad de impulsar procesos de descentralización, si estamos hablando de la necesidad de salvaguardar los identitarios culturales, los identitarios territoriales, de reivindicar la identidad territorial hoy día, yo creo que es fundamental hoy día pensar en una política hídrica regional, más aún dada la condición de conflictos socioambientales que hoy día tenemos, particularmente en la región de Valparaíso. Cuando uno camina a la región de Valparaíso y viene de sur a norte y se enfrenta con Casablanca hoy día, por ejemplo, en Casablanca, y ustedes lo refieren cuando señalan que aproximadamente el 80% de los derechos de aprovechamiento de agua de uso consultivo que se dieron en la provincia de Valparaíso, que se dieron en Casablanca, tuvieron características de uso consultivo, así lo dice el informe de ustedes, el trabajo de ustedes, lo leímos con muchísimo rigor. En Casablanca hoy día los problemas efectivamente tienen que ver con el uso y abuso excesivo de derechos de aprovechamiento de agua de uso consultivo que se destinaron inicialmente a agricultura. Pero hoy día cuando uno camina a Casablanca y cuando se interna y va a la bahía de Quintay, por ejemplo, uno de los principales problemas de agua que tenemos ahí lo tenemos con un resort, Santa Augusta creo, o San Augusta que se llama, donde un resort un complejo inmobiliario edificado sobre 730 hectáreas, sin factibilidad hídrica y que provocó, por ejemplo, el cierre de la Viña del Apostol, por ejemplo. Y ahí hay un conflicto que no está suficientemente referenciado, diría yo, porque es un conflicto que no solamente está radicado en la bahía de Quintay, sino que también está radicado en toda la zona costera de la quinta región. Y estoy pensando en el litoral de los Poetas, y estoy pensando en Algarrobo, donde existen los mismos conflictos, ¿no? Es decir, hoy día la construcción o la edificación de complejos inmobiliarios sin factibilidad hídrica y que compiten sobre los cuerpos de agua, dejando, como bien decía Cecilia, particularmente los sistemas comunitarios de agua potable rural como los más afectados. Porque finalmente en este modelo de despojo son precisamente los pequeños, los pobres del campo, los que sufren con la privación de agua. Y ahí en Casablanca el problema no solamente tiene que ver con, no solamente tiene que ver con las niñas que están desapareciendo, sino que además tiene que ver con cómo se desarrollan complejos inmobiliarios sin factibilidad hídrica. Cuando uno sigue caminando y va a la provincia de San Antonio, por ejemplo, los problemas de agua ahí tienen que ver fundamentalmente con la contaminación en la desembocadura del Maipo del Quingle, por ejemplo. Contaminación vía Quingle, que es un excedente, es un producto derivado de la industria cementera, por ejemplo. Cuando uno camina a San Antonio, en la provincia de San Antonio, muchos compañeros nos refieren que uno de los grandes problemas que tenemos ahí es que efectivamente no hay gobernanza sobre el Maipo. Y no hay gobernanza sobre el Maipo porque la DGA y la DOH solamente fiscalizan hasta Melipilla. Y de Melipilla hacia la desembocadura del Maipo, Boco, San Antonio, no hay fiscalización. Entonces hay una apropiación impropia, valga la redundancia, de ese cuerpo de agua a partir de la empresa cementera y particularmente a partir de la empresa asociada al monocultivo de palta en la zona de las Prisas de Santo Domingo. Y ahí hay conflictos que creo yo que es importante hoy día relevar, porque están muy invisibilizados en los territorios hoy día, o se habla poco de aquellos conflictos. Cuando hablamos de Aconcagua y de las 4 secciones, yo no sé en qué minuto a alguien se le ocurrió seccionar los ríos. Hoy día, ¿por qué el río Aconcagua está seccionado? Cuando eso genera también una tremenda impunidad. Los ríos hoy día, creo yo, y este es un tema que también creo que a propósito que planteaba Cecilia, que es un tema que hay que incorporar en la discusión, ¿por qué hoy día las juntas de vigilancia, a nuestro juicio, probablemente las organizaciones más antidemocráticas que hay en torno a los cuerpos de agua son las juntas de vigilancia? Porque las juntas de vigilancia se estructuran, si es agua superficial, en torno a acciones, y si es agua subterránea, en torno a litros por segundo. Entonces, el hueón que queda, discúlpenme lo impopular y lo propio del garabato, entonces el tipo que queda presidiendo la junta de vigilancia es el individuo que tiene más litros por segundo, si es superficial, o el que queda presidiendo la CASUB es el tipo que tiene más litros por segundo, si es agua subterránea. Entonces, pregunta, ¿por qué no discutir en torno a cambiar este concepto de las juntas de vigilancia en torno a las secciones? A mí me tocó ver una experiencia el año pasado en París, en Europa,
donde la gente habla de consejos de cuenca. ¿Qué significa un consejo de cuenca? Significa que yo no tengo que tener una titularidad con respecto a un derecho a aprovechamiento de agua para poder opinar qué hacer con el agua en mi territorio. ¿No parece lógico aquello? Cuando del agua depende la vida de las personas, la vida de los vegetales, el funcionamiento del ecosistema, el desarrollo de las economías locales, ¿no parece lógico propender hacia consejos de cuenca? Consejos de cuenca que cada barrio, cada sector designa a su delegado para que puedan llevar la opinión de la comunidad, la opinión del territorio con respecto a qué hacer con el agua en su territorio. A mí me parece que ese es un tema que es tremendamente importante hoy día. Ver de qué manera empezamos a pensar en el río, y empezamos a pensar en cómo nos reapropiamos socialmente de los bienes naturales comunes. Porque, por ejemplo, claro, muchas veces endilgamos la responsabilidad probablemente al Estado, a quienes mal administran el Estado, etcétera, pero también los municipios tienen competencias directas sobre el río, porque es un bien público. Y por tanto el municipio tiene una competencia directa y por tanto deberíamos empezar a discutir sobre los consejos de cuenca, sobre el manejo integrado de cuencas, sobre la reapropiación social de lo público. Yo creo que el río Aconcagua da cuenta efectivamente de una mala gestión a propósito de cómo se apropian del agua en la parte alta de la naciente de la cuenca, en los Andes, particularmente por megaminería química a cielo abierto. Y ahí está Andina, una de las divisiones de Codelco, contaminando las aguas, contaminando los cuerpos de agua. Ni hablar de lo que sucede con el monocultivo de palta en la zona de Chagre, en la zona de Catemu, donde está Schmidt, que tiene completamente deforestados los cerros y tiene llenos los cerros plantados con palta. Y creo que ahí hay un elemento también que falta en el análisis y me parece que es tremendamente importante. A propósito de lo que planteaba Cecilia y el conocimiento que tiene Cecilia de Petorca, o muchos de ustedes de Petorca. Y ligo a Aconcagua con Petorca, y ligo a Aconcagua con la provincia de Petorca, a propósito de que hoy día la provincia de Quillota, la provincia de Petorca, la provincia de Aconcagua, la provincia de San Felipe y la provincia de San Antonio son probablemente de las provincias más importantes del país en producción de aguacate, en producción de palta de exportación. ¿Por qué no discutimos hoy día sobre la necesidad de formular instrumentos de ordenamiento territorial espacial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos, por ejemplo? Porque hoy día los suelos clase 1, clase 2, incluso suelos clase 3, clase 4 y clase 5, discúlpenme la desviación profesional, porque soy agrónomo, tienen aptitud de cultivo, pero los suelos clase 6, clase 7 son de aptitud forestal, y los suelos clase 8 son de áreas protegidas. En la provincia, en la quinta región, compañeros, hay un trabajo que hizo la Fundación Terram, que lo elaboró la geógrafa Fernanda Miranda, y que habla de las sombras del modelo agroexportador, a propósito del negocio de las paltas en la quinta región, pero también en la cuarta región y en la región metropolitana. Ese trabajo, que entrega muchísimas pistas, señala que en la quinta región, más del 55% de toda la superficie cultivada de paltos en nuestra región se encuentra establecida en suelos que no tienen aptitud de cultivo, es decir, en suelos de cerro, en suelos de secano, particularmente en suelos de secano costero interior. Y a propósito de eso, el principal problema ambiental que enfrenta la agricultura chilena es provocada por la erosión hídrica, provocada, valga la redundancia, por el emplazamiento de cultivos exóticos en suelos sin aptitud de cultivo. Y ahí hay un tema, creo yo, que es tremendamente robusto, también para enfrentar el problema que hoy día padecemos a propósito de la privación de agua en nuestros territorios. Yo creo que ahí hay un elemento de análisis muy importante, porque también en el trabajo que ustedes hacen, sostienen que el horizonte de aquí al 2030, al 2040, bueno, el último discurso de Piñera el 31 de julio en el Congreso así lo ratificó también. El plan es aumentar la superficie de riego, de cultivo, de riego tecnificado, con emisores de bajo caudal gotero o con emisores de alto caudal, microaspersores, etc. Pero la pregunta que habría que hacernos hoy día, ¿el problema del agua en la quinta región es un problema que se resuelve con tecnología? ¿Es un problema que se resuelve solo con gobernanza? ¿Es un problema que se resuelve con política pública? ¿Es un problema que se resuelve con un nuevo diseño de modelo de producción en el territorio, por ejemplo? ¿Se resuelve con la deconstrucción de un nuevo paradigma de desarrollo regional, por ejemplo? Donde se establecen prioridades de uso, donde se establece la sustentabilidad como un elemento transversal a toda la política pública en materia de desarrollo regional, por ejemplo, y donde el agua en la quinta región representa aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto regional, el agua. Por tanto, tenemos un problema, y ese problema que tenemos hoy día tiene que ver precisamente con la ausencia de gobernanza en los ríos, con la ausencia de fiscalización, con la ausencia de política pública, pero con un problema que tiene que ver, que es una anomalía congénita, que es el modelo privado de agua.
Chile, nadie lo ha dicho, pero Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua, pero también la gestión de las aguas. Y hay un tema que no está referido tampoco en el informe y que probablemente podría ser en un segundo capítulo, y que tiene que ver también con la sanitaria. En la provincia de San Antonio, por ejemplo, en particular en la provincia de San Antonio, hay una queja permanente del tratamiento que se le da a las aguas servidas por parte de la empresa sanitaria VAL, que es una empresa que pertenece a Ontario Teacher Pension Plan, a los profesores de Ontario, y que tiene que ver con el vertimiento de agua servida en los cuerpos de agua, es decir, 5 kilómetros más adentro, por ejemplo. Y ahí también hay un tema que tiene que ver con hoy día con el mal servicio que hoy día nos entregan las empresas sanitarias en la quinta región, particularmente VAL, que pertenece a los profesores de Ontario, y cuando tú miráis tu cuenta, tu canon, la cuenta lo más oneroso es precisamente el tratamiento de agua servida. Y hoy día no hay tratamiento de agua servida. Un 40% del tratamiento de agua servida en la quinta región tiene que ver con el vertimiento de agua servida mar adentro. Y los que viven en Playa Ancha, los que viven en la región de Valparaíso, conocen perfectamente bien ese emisor que 5 kilómetros más adentro derrama mierda y orina 5 kilómetros más adentro. Y yo creo que eso también tiene que ver con el agua. Y termino, Valeria. Lo último que quiero decir, a propósito de lo que planteaba la Cecilia. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que se hace a los sistemas comunitarios de agua potable rural, pero hay una responsabilidad anterior. El MinSal, el Ministerio de Salud, tiene un decreto, el decreto número 41, que fue formulado el 8 de febrero del 2018, y ese decreto 41 tiene que ver fundamentalmente con la distribución de agua a través de camiones de aljibe. El MinSal tiene competencias y facultades para fiscalizar la distribución de agua a través de camiones de aljibe y fiscalizar la presencia de cloro libre residual en los camiones de aljibe, que es el desinfectante que se utiliza para entregar un agua que cumpla con estándares de higiene y de inocuidad. Y hoy día el MinSal no está haciendo esa pega. En un escenario como el que estamos viviendo hoy día, particularmente en la provincia de Petorca, donde tenemos que esperar los camiones de aljibe, nadie está fiscalizando la presencia de cloro libre residual en los camiones de aljibe. Y la responsabilidad inmediata la tiene el Estado, quienes mal administran el Estado. Porque existe un decreto, el 41, anidado al Ministerio de Salud, pero tiene una salvedad, Cecilia, solamente termino con esto, tiene una salvedad. El decreto es un poco mañoso, bueno, tal vez nunca se pusieron en ese escenario, pero el decreto dice que en un escenario de pandemia, como el que estamos viviendo hoy día, el presidente tiene la facultad de eximir al MinSal de verificar in situ el cloro libre residual. Probablemente nunca se imaginaron una situación como esta, sin duda, pero hoy día nos está pasando efectivamente eso. No hay garantías de que el agua que nos están entregando a través de camiones de aljibe cumpla con estándares de higiene y inocuidad, y ahí están los trastornos gastrointestinales, los trastornos estomacales que padece la población, particularmente la población rural. Yo quiero terminar diciendo que nosotros desde Moatima reivindicamos la recuperación del agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, por restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra, por establecer prioridades de uso y por deconstruir una nueva institucionalidad hídrica, porque la institucionalidad hídrica hoy día, a propósito del estudio de ustedes, es precisamente los responsables de haber sobreotorgado a los ríos Ligüe y Petorca más de 5 veces, pero también responsables de haber sobreotorgado al río Copiapau más de 8 veces, porque la institucionalidad también es responsable del modelo de despojo que existe en nuestros territorios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Tenemos preguntas acá en el chat, pero antes queremos saludar a quien nos acompaña el día de hoy, a la Seremi de Ciencia y Tecnología de la macrozona Coquimbo Valparaíso, la señora María José Escobar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, gracias, feliz de estar escuchando esta interesante conferencia. Sí. Escuchamos muy atentamente a cada uno de los expositores. Perfecto. Tenemos unas preguntas en el chat. Primero, para Matías. Carmen Gloria nos dice, ¿y los parlamentarios que llevan 9 años con el proyecto de reforma del Código de Aguas tendrán alguna responsabilidad? Kenita también pregunta, ¿consideran que la agroecología sostiene como uno de los pilares del medio ambiente? Y por último, Claudio, ¿cómo debería ser la relación de la industria agroexportadora con los pequeños agricultores? ¿Es posible la coexistencia? ¿Parto respondiendo? Sí. Son todos para ti. Son todos para ti. Esos son para ti. Dejé la embarrada hablando de los derechos de los pingüinos.
A ver, la primera pregunta, si los parlamentarios tienen algo que ver. La respuesta más simple es sí. La pregunta era, ¿cree usted que los parlamentarios son responsables de haberse demorado 9 años de tramitación? La respuesta es sí. Y es particularmente preocupante cuando se elige gente, porque voy a hacer aquí un acápite político, porque quiero insistir en que el problema es de política, pero también de comprensión sobre el problema, ¿no? Cuando en enero se discute el código de agua, lo que se discute en enero de este año, los primeros días de enero de este año, es la priorización del agua para consumo humano y, de manera acotada, pero real, la priorización del agua para la preservación de ecosistemas, que en estricto rigor son nuestro hábitat, ¿no? Y no se alcanza el quórum constitucional necesario para votarlo, fundamentalmente por la oposición de ciertos sectores de Renovación Nacional y la UDI completa. A cargo de esa votación estaba Víctor Pérez, fue uno de los que votó en contra, y el LART, hoy día ministro del Interior. ¿Qué dice Víctor Pérez en la única interlocución, la única intervención que ha hecho, que hizo como senador? Todo lo que sabemos sobre el actual ministro del Interior. Que las juntas de vigilancia, en realidad, necesitan más atribuciones para poder procesar los problemas de sobreotorgamiento en los distintos segmentos del río. Es decir, todo lo contrario que lo que acaba de explicar Rodrigo. Y esa posición no es una posición menor, quien es hoy el encargado de la seguridad de emergencias. Y como nos han enseñado los niños de Fridays for Future, estamos en una emergencia climática, es una crisis climática global. Y por lo tanto, los encargados creen que tenemos que darle más control, más represión, más limitación de los derechos de las personas. Eso no es un tema menor. Porque ahí la crisis que estamos viviendo se cruza y no termina en el Congreso. Yo ahí es donde les invito a pensar, para reforzar lo que acabo de decir, en pensar sistémicamente cuántas de las preconcepciones, de las lupas que tenemos nosotros para mirar la realidad, no incluyen una visión ecosistémica respecto a la naturaleza. Y ahí es súper importante dar ese paso lo antes posible. Mientras más nos demoremos nosotros, el progresismo, por así decirlo, en abordar esa perspectiva, menos espacio, ¿no? Mientras más nos demoremos, más espacio va a tener esta concepción de que los ríos pierden agua en el mar, o que es razonable darle más atribución a las juntas de vigilancia en el Congreso. Y más tiempo nos vamos a demorar. Y entonces el problema de la agroecología tiene mucho sentido, ¿no? La lógica de la agroecología supone una relación distinta con el territorio. Y el problema entonces es agua para las personas, pero las personas pueden tener agua y se seca la tierra. Me preguntaba el sociólogo profesor Jorge, me preguntaba si tengo que elegir entre una persona y un árbol. Yo diría, bueno, yo preferiría que se muera unas horas después la persona, ¿sí? No hay que perdernos, la vida de las personas es muy importante, pero sin naturaleza durará un rato, ¿no? Y no estamos bromeando, porque la crisis ecosistémica es esa, ¿no? Para que lo piensen, la cantidad de emisiones como resultado de los incendios en este momento en Pantanal, en el delta del Paraná y en el Amazonas, en las zonas están generando que las emisiones de carbono de América Latina estén colaborando mucho más porque el bosque se está haciendo humo. Y eso se debe a la intervención sobre humedales. Solo para que lo tengan presente. El problema hídrico no solo se remite a zonas de cultivo intensivo por la que la agricultura utiliza mucha agua. En Chiloé, producto de que todo está en un mercado. No es que el mercado esté desregulado, el problema es que tenemos todo metido en un mercado. Como no hay regulación de uso de suelo y especulamos con el único bien que no se puede multiplicar, que es el metro cuadrado, hay que ser, los libros de David Harvey sobre esto son bastante claros, no se puede inventar suelo, ¿no? Entonces, desde esa lógica, lo que está ocurriendo es que los suelos no productivos de Chiloé, que son pomponales y humedales, son los terrenos más óptimos para instalar, por condiciones climáticas también, aerogeneradores y molinos de generación eólica, energía renovable, limpia se supone. Pero como no tenemos una correcta administración del territorio, por todo lo que explicaba Rodrigo, hemos hecho unos pollos gigantes para instalar aerogeneradores que tienen 120 metros. Entonces, no solo debe haber agua priorizada para las personas y para el medio ambiente, el agua no puede ser un mercado. Es un asunto no se puede administrar bajo una lógica especulativa, porque en una lógica especulativa van a ganar aquellos que tienen más soporte económico. Y eso significa que no hay libre mercado, que no hay libre competencia y que las grandes
las grandes empresas, las grandes generadoras de alimentos, ¿no?, industriales, que generan monocultivos intensivos, que utilizan el territorio como una zona de combate, como la dejan como un territorio digno de la guerra, terminan liquidando cualquier opción de agronegocio de menor nivel de espectro de ganancia. Entonces, el problema no es que tengamos un modelo productivo, es que tenemos un modelo lucrativo. Todos entendemos que el agua es fundamental para la generación de alimentos. Lo que nos parece preocupante es que no hayamos entendido que la generación de alimentos no puede ser excusa para lucrar con todo. Y ese mismo patrón está en la generación de energía, cuando no nos preocupamos del uso del territorio en Chiloé y estamos literalmente liquidando los pompones para hacer papel higiénico. Y en la segunda derivada todavía más perversa, cuando los propios fondos de AFP se utilizan para especular en una industria extractiva y de monocultivo. Entonces, es la expropiación de todo aquello que en una democracia habría que corregir. Por eso que es tan importante el momento histórico que estamos viviendo, acompañado de esta crisis climática global. Muchísimas gracias, Matías. Cecilia, mira, una alumna tuya está en el chat y te quiere felicitar por tu excelente presentación. Ella es Pamela Rojas, dice, exalumna de Ingeniería Civil Ambiental, y señala lo siguiente, que ella en una oportunidad participó en un caso donde los habitantes señalaron que el agua potable que consumían tenían altas concentraciones de sal, quedando entonces al descubierto que efectivamente había poca fiscalización por parte de las autoridades, principalmente la Seremía de Salud, quienes aprueban proyectos de fondo de agua potable, sin embargo, hacen poco o nada seguimiento después, ya quedando entonces al descubierto la mala gestión de la calidad del agua potable en este caso. Segundo lugar, Fernando señala lo siguiente, la Seremía de Salud tiene un programa de fiscalización de los APR, pero el problema es que no hay recursos, no es un problema de fiscalización. Y una tercera pregunta, ¿cómo instituciones estatales, qué pasa entonces con INDAP y con el SAC? Bueno, gracias, bueno, ahí saludo a mi alumna. Sí. Bueno, lo que refleja ella no es, ¿cierto? Lo que yo decía, esto no es un reflejo solamente de Petorca y Laguna Verde, esto es una problemática a nivel región, hemos visto, de hecho, si uno mide solamente la conductividad, por ejemplo, en Valparaíso, Viña del Mar, está sobre la normativa. Y eso es VAL, o sea, estamos hablando de zona urbana que se está fiscalizando una vez al mes. ¿Y qué pasa con los rurales? Se fiscalizan una vez al año. ¿Cuántos laboratorios certificados tenemos en la región? 1. Entonces, bueno, la problemática es bastante más grave. ¿Qué pasa con San Antonio? De hecho, hace poco salió, ¿cierto?, en la noticia de que el agua está salina. Viña del Mar está igual. Entonces, si uno ve un poco, y va un poco más al norte, hay comunidades que están entre la quinta y la cuarta, que también está salina, y no están cerca de la costa. Entonces, el problema de la salinización que yo indicaba es un problema regional y que no se está viendo a nivel ni país. Somos ¿cuántas ciudades costeras tenemos del país? Es un problema país que la mayoría de las APR o agua potable para consumo humano de los ciudadanos del país, ¿cierto?, no está siendo bien fiscalizada. Se fiscaliza una vez al mes a nivel urbano, una vez al año a nivel rural. Por tanto, si empezáramos nosotros a analizar cuál es el agua que consumimos, y yo hiciera acá una encuesta, yo creo que la mayoría quedaría en duda. ¿Por qué? Porque a veces sale, ¿cierto?, con sólidos, a veces sale con hierro, a veces sale con exceso de cloro, pero si empezáramos a medir un poco más profundo, en realidad vamos a ver, ¿cierto?, que es VAL, y en este caso los APR, o el lucro del agua, porque en realidad muchas localidades, ¿cierto?, están vendiendo agua, el problema es bastante global. Y con respecto a Seremi Salud, que no hay dinero, en realidad es un derecho básico. O sea, eso no es, no podían decir eso. Ese es el derecho, o sea, se imagina nosotros cada ciudadano empezar a analizar el agua y le empezamos a hacer demanda, bueno, ahí se preocuparían. Entonces, en realidad eso no es una respuesta. Y con respecto a la INDAP,
bueno, INDAP, y yo lo que dije ahí en general, que una de las problemáticas que vimos en Petorca es que, por ejemplo, la DOH hacía el pozo, ¿cierto?, para abastecer a una PR a 200 metros del caudal o de la cuenca, siendo que la DGA sabía que estaba en otro lado. Y se gastaron 3.000 millones de pesos en eso. Entonces no es que no hay plata, que está mal gestionada, que no se le están dando el énfasis, ¿cierto?, a la población primero y después a la parte industrial. Ahí ya yo creo que eso es lo que falta. Y hemos visto que los paltos, ¿cierto?, ahora ya no están en Petorca, están en San Antonio. ¿Y dónde están? Enfrente al Yali, la reserva natural que tenemos en la región, nuestro sitio Ramsar. ¿Y qué está pasando con todos esos humedales? Se están secando. ¿Y por qué? Porque están los paltos al frente donde antes era trigo, donde antes eran frutillas. Entonces, ¿y eso quién dio el permiso? INDAP. Entonces, por eso yo digo, en realidad, de 40 entidades gubernamentales que tienen que ver con la parte agropecuaria, pero también tienen que ver con respecto al agua, no están conversando. Y eso, obviamente, radica en todos los problemas que existen en este momento. Muchísimas gracias, Cecilia. Ahora tenemos unas preguntas para Rodrigo. Claudio quiere saber ahora tu opinión, Rodrigo, sobre cómo debería ser la relación de la industria agroexportadora con los pequeños agricultores, si es que es posible esta coexistencia. Y Kenita te pregunta, si hubiese una nueva reforma agraria, ¿crees tú que debería ser incluido el uso del agua en la pequeña agricultura familiar? Bueno, las preguntas son muy referidas a lo que hago, en lo que me tengo que desenvolver. Bueno, soy profe en la Santo Tomás hace 15 años, fue la única universidad que no me echó cuando me condenaron por denunciar a Pérez Lloma por robar agua en Petorca. Y soy profe ahí de frutales, de hoja persistente, palto y cítrico. Y soy profe de la Cátedra de Conservación de Bienes Naturales. Una lucha gigantesca cambiarle el nombre a la cátedra, porque se llamaba Conservación de Recursos Naturales. Y a mí no me gusta hablar de recursos naturales, porque creo que también estamos colonizados en el lenguaje. Estamos acostumbrados a hablar del agua y la tierra como recursos. Y eso le rinde pleitesía al extractivismo. Disculpen lo riguroso probablemente, pero creo que le rinde pleitesía al extractivismo. Deberíamos hablar de bienes naturales comunes. La relación de la agroexportación con los pequeños agricultores, yo diría que en Chile existen dos modelos de producción. Una agricultura fuerte, desarrollada, con acceso a la banca, y que orienta toda su producción hacia los mercados de exportación, y donde probablemente el guaripola de eso, el símbolo más nítido de eso, sea el ministro de Agricultura, Walker, que tiene más de 29.000 litros por segundo él y su propiedad, que equivalen al suministro permanente y continuo de 14 millones de habitantes, pero que se dedica a la producción y exportación de peras, manzana y cereza, y que viaja a China a aperturar el mercado para peras, manzana y cereza, siendo ministro de Agricultura, y probablemente le encarna muy bien ese modelo de producción, ¿no? Fuerte, desarrollado, con acceso a la banca, con acceso a mercados recónditos, ¿no?, como el mercado chino. Y existen además 230.000 familias campesinas de agricultura familiar campesina que producen un tercio de todos los alimentos que nosotros consumimos. Un tercio de los granos, un tercio de los cereales, un tercio de la hortaliza, un tercio de las carnes, un tercio de las frutas. Yo creo que la agroexportación no conversa con los pequeños agricultores, son modelos de producción completamente distintos. Son completamente distintos y tienen además roles distintos. Y el rol que nosotros reivindicamos, particularmente el rol de la agricultura familiar campesina, porque son ellos los que tienen sobre sus hombros la soberanía alimentaria nacional. La soberanía alimentaria hoy día radica en la agricultura familiar campesina. Por eso es tan importante defender la agricultura familiar campesina, defender su acervo cultural, sus identitarios culturales, sus identitarios territoriales, porque ha sido precisamente este modelo de producción agrícola, disculpen la deformación, este modelo de producción agrícola que prevalece en el país es el resultado de la aplicación acrítica que deriva del paquete tecnológico de la Revolución Verde. Monocultivo como estrategia fallida de desarrollo, uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, suelo y agua, y sobrequimización de los medios de cultivo. Ese modelo de producción hoy día explota más del 85% de las tierras cultivables en el país. Ese es el modelo de producción que prevalece hoy día. Pero ese modelo de producción hoy día confronta una crisis ambiental severa y en muchos casos irreversible. Creo que no lo hemos dicho, creo que el Mati lo enunció, pero
con mucho cariño, compañeras, compañeros, la pandemia no es culpa de los murciélagos. La pandemia es el resultado de la destrucción de los ecosistemas, es el resultado de la destrucción de la biodiversidad y los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad, es el resultado del avance de la frontera de los monocultivos, es el resultado de la destrucción de los hospederos naturales de la fauna nativa. La pandemia es el resultado de la actividad depredadora del ser humano sobre el planeta, que pensó que podía tener un desarrollo ilimitado en un planeta con recursos finitos. Y esa es una discusión de fondo, y esa discusión de fondo tiene que ver con cómo somos capaces, post pandemia, de poder armonizar la producción de bienes materiales, con la naturaleza. Cómo somos capaces de armonizar esa relación entre los seres humanos y la naturaleza, de forma tal de que no se ponga por delante la industria extractiva o el uso desmedido de los recursos naturales, dicho en esos términos, y no la protección y el cuidado del medio ambiente. Yo creo que esos elementos son fundamentales. Estuvimos hace poco comentando el proceso de reforma agraria con José Bengoa y con el ministro de Agricultura de Salvador Allende, Jack Chonchol, y estuvimos hablando a 53 años de la reforma agraria. Yo creo que hoy día plantearse una segunda reforma agraria pasa necesariamente por recuperar el agua. Una segunda reforma agraria tiene que poner en el eje la discusión, en el centro de la discusión, la recuperación del agua para nuestras comunidades, para nuestros territorios. Yo creo que eso es elemental. ¿Saben por qué? Porque probablemente hay muchos de ustedes, y lo digo también con ánimo también de polemizar, que viven en una zona de confort y no tienen la necesidad de tener que caminar todos los días a buscar agua. No tienen la necesidad de ir al camión aljibe a buscar agua. No tienen la necesidad de poder verificar in situ el tipo de agua que están consumiendo. Y por tanto creo que hoy día hay más de 2 millones de personas en el mundo rural que viven con serias dificultades para acceder a agua potable. Solamente en nuestra región, en la región de Valparaíso, hay más de 105.000 personas que dependen del camión aljibe. Por tanto, creo que es un imperativo ético, un imperativo moral hoy día plantearse la recuperación del agua para nuestras comunidades y para nuestros territorios. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Aquí hay unas preguntas que están abiertas a nuestros invitados. Nos preguntan de ciencia al tiro. En el año 2004, Marcel Claude publica un libro donde señala que menos del 10% del agua servida es tratada en Chile. ¿Esa cifra es real? ¿Qué porcentaje del agua servida está tratada en Chile? Esa es la primera pregunta que hacen. Otra pregunta nos realiza Marión y dice, ¿existe algún método de certificación o un modelo internacional que exija requisitos tanto de calidad y cuidado ambiental, en especial para la protección de los recursos hídricos, por parte de los clientes, principalmente exportadores, que garanticen que el proceso de producción de los productores y las normas y legislación del país de origen se preocupen de aquello? Se las dejamos ahí abiertas si alguno de ustedes quiere tomar la palabra. Wow, yo puedo tomar la última. Yo no sé si el Mati o la Ceci quieren tomar las anteriores, pero... En la primera yo podría aportar. Dale. Bueno, a nivel región, ustedes saben, Valparaíso, Viña del Mar, en general, es zona turística, ¿cierto? Y es uno de los grandes ingresos que tiene la región, pero solamente tiene tratamiento primario. O sea, que cierto, se pasa por arena, se le saca los sólidos y se va todo directo al mar. Como lo que decía cierto Rodrigo, que acá en Playa Ancha, cierto, se ve eso, pero en Concón lo mismo. Entonces, a nivel región, estamos pésimos. Solamente hay tratamiento terciario, que es lo mínimo que uno debería estar exigiendo si por algo está pagando, cierto, ese tratamiento. Se está cobrando por un tratamiento que no se está haciendo real. Se hace un tratamiento primario, se saca la grasa y los sólidos y todo se va directo al mar. Siendo que eso debería ser tratamiento terciario y deberíamos estar recargando los acuíferos, deberíamos estar protegiendo los humedales, deberíamos estar haciendo restauración, ¿cierto?, de toda esta zona donde están nuestras nacientes, donde están nuestras aguas prístinas. Entonces, en realidad como región, horrible. Primario en la mayoría de los casos. ¿Y qué pasa? Y además hay otro vacío, sobre todo sobre el agua. Saben que la potabilizadora toman agua, ¿cierto?, del río Aconcagua, pero nadie los fiscaliza porque hay un vacío. O sea, ellos toman el agua de la Aconcagua, después le agregan todos los químicos y botan ellos mismos directo al mar,
¿Por qué? Porque ellos no tienen regulación. Nadie fiscaliza esa descarga. O sea, estamos hablando de las aguas servidas, pero en realidad el mismo tratamiento de agua potable, que se agrega carbón activados, que se agrega flocculantes, se agregan químicos, ¿cierto? Todo eso se va directo al mar. ¿Y por qué? Porque hay un vacío legal. Nadie fiscaliza las potabilizadoras. Solamente se fiscaliza las de agua servida, pero se fiscaliza una vez al mes. ¿Y qué pasa en la noche? Muchas de las personas que viven cerca de donde hay una descarga de agua servida, hay unos malos olores y todo, y aguas negras. Entonces tiran los lodos activados porque no quieren pagar. En vez de esos lodos activados, ¿cierto? Deberían secarse y llevarse a un vertedero y pagar, ¿cierto? Por eso, por el tratamiento, obviamente es más barato agregarlo. Y eso no es porque lo he leído, porque lo he visto. Y porque lo he estudiado. He seguido bastantes años acá el Esterosaus, acá en Laguna Verde, y siempre que lo he evaluado en coliformes y materia orgánica, ¿cierto? De acuerdo a la normativa, que arriba el 90% de ese estero de agua industrial de la planta ESVAL, no cumple. Siempre hay materia orgánica y no son valores de animales, son valores industriales. Entonces, bueno, crudo decirlo, pero la región está pésimo y yo creo que como país si uno hace ese análisis igual. La mayoría hace primario, cobra, ¿cierto?, por un tratamiento que en realidad es ineficiente. Porque para mí lo primordial, si queremos proteger nuestro mar, debería ser terciario. O sea, solamente se le está exigiendo las zonas interiores, por ejemplo, la metropolitana le está haciendo terciario y prácticamente la deja como potable. Pero ¿y qué pasa con las zonas costeras y turísticas? Nada, eso está tirando directo. Gracias, no sé si respondí la pregunta. Yo no sé si... yo puedo hablar algo sobre procesos de certificación. Evidentemente hay sistemas de certificación que son sistemas de acreditación de calidad y que son básicamente llevados a cabo por inspectores residentes, pero por empresas internacionales. Por inspectores residentes en Chile, pero por empresas internacionales. Existen sistemas de huella hídrica, por ejemplo, huella de carbono, por ejemplo. Existen sistemas de aseguramiento de calidad como Rainforest, por ejemplo, como HACCP, por ejemplo, que son puntos críticos. Sistemas de aseguramiento de calidad como Eurecat, por ejemplo, como BPA, por ejemplo. Y no son pocos los grandes productores del territorio que tienen sistemas de aseguramiento de calidad. Yo conozco varios que teniendo sistemas de aseguramiento de calidad en la provincia de Petorca se robaban el agua igual. Entonces, no es una garantía el tener sistemas de aseguramiento de calidad en torno a huella hídrica, por ejemplo, o en torno a hacer las cosas de manera sustentable o manera racional, porque finalmente son sellos de calidad que se compran. Y los checklists, los puntos de control hoy día muchas veces son muy alterados y lo sabemos perfectamente bien. Yo solamente agregar a todo el debate, y a propósito de Patricio y Cristian, creo que el porcentaje de derechos de aprovechamiento de aguas de uso consultivo referido a minería siempre son mentirosos y siempre son engañosos. Y creo que ese es un elemento que también sería importante incorporar. ¿Por qué? Porque hay un amigo que es muy amigo de Matías, que se llama Villarino, Joaquín Villarino, que es un amigo nuestro, que es el presidente del Consejo Minero, que lo hemos enfrentado muchísimas veces. El Código de Aguas tiene un artículo, el 56, que se titula Aguas del Minero. ¿Qué significa esto? Significa de que si yo tengo un emprendimiento para extraer minerales, el mineral que sea, en cualquier sitio, y alumbro agua, es decir, descubro agua en el sitio de extracción de minerales, esa agua alumbrada yo no la tengo que informar ni tengo que pedir el derecho a aprovechamiento. Simple y llanamente esa agua alumbrada se superpone con respecto a cualquier otro tipo de uso de agua. Por eso digo que el porcentaje está muy distorsionado, porque nosotros siempre decimos, mira, aproximadamente entre un 73% de derechos de aprovechamiento de agua de uso consultivo están en manos del sector irrigado, forestal y agrícola. Decimos siempre, aproximadamente un 10% en manos del sector minero y el saldo, sector industrial y sanitario. ¿Pero por qué decimos eso? Porque en Chile el último balance hídrico serio se hizo el año 87. Desde el año 87 en adelante, ustedes mismos lo refieren en el informe, cuando ustedes preguntan cuántos derechos de aprovechamiento de agua de uso consultivo se entregaron en la segunda sección de la Concagua, o se entregaron en el Petorca después que fue declarado en restricción el año 97, o en el Ligua después que fue declarado en restricción el 2004, la autoridad no sabe cuántos derechos de aprovechamiento de agua entregó. Porque una vez que se entrega el derecho de aprovechamiento de agua, la autoridad se resta.
se repliega y finalmente el agua se rige por los códigos de la oferta y la demanda en el mercado. Entonces no existe tampoco información precisa con respecto a eso. Solo decirles, me tocó comentar un trabajo que hizo la Fundación Nodo 21 que se llama 30 años de privatizaciones en Chile. Solo decirles que desde el año, y hablamos del capítulo de agua ahí, solo decirles que desde el año 1981 en adelante, y es verificable la información porque el informe está colgado en la web, desde el año 1981 en adelante se han realizado en Chile más de 123.000 transacciones de derechos de aprovechamiento de agua en el mercado. Y la única reforma que prosperó el Código de Aguas del año 2005 estableció el pago de multas por no uso. ¿Eso qué provocó? Que entre el año 2005 y el año 2008, a propósito de un estudio del Banco Mundial 2011, solicitado por el propio Piñera en su primer mandato, entre el año 2005-2008, después de esta reforma, que muchos pensaban que era muy favorable, pero que en la práctica lo que hizo fue concentrar aún más los derechos, entre el año 2005-2008, disculpe que lo repite, se realizaron 20.000 transacciones de derechos de aprovechamiento de agua en el mercado chileno por un equivalente a 4,5 billones de dólares. Fuente, Banco Mundial, informe 2011. Es decir, hoy día el negocio del agua en Chile es francamente escandaloso, es completamente escandaloso, y las aguas del minero probablemente es uno de los escándalos más grandes, porque el Consejo Minero a través de Villarino se opone sistemáticamente hace mucho tiempo a cualquier reforma al Código de Aguas que toque el artículo 56 titulada Aguas del Minero. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ahí ¿podría agregar algo ahí al comentario sobre el agua de la minería, Rodrigo? Que hay mucho, yo estuve revisando el Catastro Público de Agua, que de paso es un documento, claro, que va registrando los movimientos de los derechos de otorgamiento de agua, y es información muy engorrosa, con muchos errores, o sea, los caudales, algunos están en litros por segundo, otros están en metros cúbicos al año. Fue complejo manejar esa base de datos, y el tema es que en la minería en específico había muchos derechos de agua entregados, pero eran no consultivos. Pero así, una gran cantidad que no está ahí, claro, no está registrado en el estudio. Yo decía, claro, si no es consultivo y tiene que pasar de vuelta al cauce natural, ¿en qué estado vuelve esa agua al cauce natural después de pasar por la faena minera? Buen punto. Entonces ahí también Matías mencionó eso, o sea, la contaminación en la parte alta de la cuenca es un hecho, que quizás no está tan documentado, quizás no está tan así medido específicamente en algún estudio, quizás, pero está ocurriendo, porque ¿a dónde se dan todos esos litros de agua no consultivos que ocupa la minería? Mira, es un muy buen punto. Si me permiten 5 segundos para alcanzar a terminar de redondear la idea que estábamos planteando. Este no es un tema menor, y habla justamente de la agenda. El problema, vamos a ver cómo se resuelve. Las aguas del minero son uno de los bastiones, lo explicaba Rodrigo, uno de los bastiones del modelo de expropiación, porque además eso ocurre en las altas cuencas, ¿no? Los aromos es quizás el mejor termómetro de cuál mal está, justamente porque está cuenca abajo. El yeso ya está bastante jodido, pero los aromos está en medio del país. Por tanto, es el testigo de toda la apropiación de secciones de río y de cómo se sobreotorgan. Llegó a tener de los 30 y tantos millones de metros cúbicos, tenía 1,5 millones antes de las lluvias. Perdón. Pero en Alto Maipo, recién las comunidades que están peleando contra Alto Maipo lograron establecer que se hiciera una reevaluación ambiental de al menos algunos de los aspectos. Y uno de los grandes problemas es que hay afloramientos dentro de las perforaciones subterráneas. Ahora, el problema es que los acuíferos están interconectados, operan como un sistema, ¿no? Yo soy psicólogo, no tenía idea, pero he aprendido al respecto. Están conectadas los acuíferos a nivel interno, ¿no? Los dos compañeros acá se podrán reír para sus adentros que esté yo hablando de agua, yo soy psicólogo, pero descubrí que los acuíferos se conectan. Por lo tanto, el problema es, si uno le saca el tapón a un lado, se vacía al otro lado. El agua tiende a distribuirse físicamente. Y parte de las indicaciones y observaciones que hicimos a Alto Maipo es que ellos han dicho explícitamente, porque es una evaluación ambiental que se hace a mitad del proyecto, una cosa rarísima, ¿no? Pero, ¿cómo explican que está saliendo más agua de la proyectada? Y como el principio precautorio que debería regir sobre las cuestiones ambientales debería aplicarse, ¿de dónde diablo está saliendo esa agua? ¿Qué se está desfondando? ¿No?
Y eso significa, en términos prácticos, que Alto Maipo, si hacen una evaluación ambiental como la gente, debería establecer un modelo predictivo de todos los movimientos y dinámicas internas de los acuíferos para poder explicar por qué se está filtrando más agua en la zona de perforaciones. De lo contrario, estaríamos permitiendo un negocio que no está debidamente evaluado ambientalmente. Vamos a ver qué responde el Servicio de Evaluación Ambiental. No es minería propiamente tal, pero sí es perforación en la tierra a través de una empresa que tiene concesiones de exploración minera como es Alto Maipo. Quiero simplemente terminar explicando algo que me parece que es fundamental de la forma en la cual podemos quizás seguir caminando, y lo han dicho tanto Cecilia como Rodrigo y de alguna otra manera todos los que estamos metidos en la lucha por el agua. Hay 5 puntos fundamentales en la batalla por el agua. La primera es la reforma constitucional. Lo que podemos hacer en la reforma constitucional, sin lugar a dudas, es garantizar ciertas medidas de protección ambiental, de democracia ambiental, y también eliminar la titularidad de derechos propietarios. No va a ser retroactivo, pero empieza a corregir el problema. Luego la discusión legislativa, en donde el bastión principal es el Código de Agua, no exclusivamente, pero fundamentalmente el Código de Agua, una mejor ley de protección de humedales, una mejor ley de protección de ríos, perdón, la ley de protección de ríos y una ley de protección de glaciares por los costados, en donde el problema central va a ser priorizar el uso del bien común, como dice Rodrigo, para la utilización de personas y de la naturaleza, y evitar que haya un negocio. Estoy haciendo muy grueso, ¿no? Pero ahí van 2, quedan 3 todavía. El tercero es impedir negocios que sigan especulando sobre el agua. Por lo tanto, las resistencias que se están haciendo contra la extracción de pomponales, contra la utilización de los ríos para el cultivo de salmones, contra la gran minería, en Putaendo, contra el modelo forestal en el Durazno y en otros lugares más, en el Melón contra Anglo American, en Petorca contra el agrocultivo, son fundamentales y hay que tomar partido por esos movimientos para soportarlo. Lo tercero es lo que dice Rodrigo. Parte del modelo correctivo supone que, dado que los derechos de agua están propietarizados, es necesario decidir y tomar una opción decidida por la razón por la cual me invitaron a este conversatorio. Poder pensar desde las regiones, poder pensar en políticas públicas a nivel territorial y por lo tanto en autoridades que entiendan las necesidades ecosistémicas y sociales de desarrollo de sus territorios, porque no tenemos plan de desarrollo. No es que haya abandono de ciertos territorios. La lógica especulativa es que quien no produce no se salva, ¿no? La lógica del sálvate solo en materia territorial se expresa así. Y la última, y la decía de manera muy clara a Cecilia, el quinto punto de una agenda corta en materia de recuperación del agua es evidentemente fortalecer las agrupaciones comunitarias, el abandono de los sectores rurales, el abandono de los sistemas de agua potable rural, el abandono de aquellas personas que se les acaba el agua. Yo sacaba la cuenta, a las 7:20 de la mañana, todos nosotros usamos 172 litros de agua al día. Imagínense lo que es tener 50 litros de agua. Significa que se corta a mitad de la ducha de la mañana. En los primeros 2 minutos se te cortó el agua. Y de ahí para adelante, desde las 7:20 de la mañana, tendríamos brecha hídrica. Ese es el tamaño de la brecha de la equidad, ¿no? Entonces, frente a una situación como esa, es evidente que hay que tomar partido por organizaciones comunitarias y soportar organizaciones como Moatima, como el Modema, como la gente de Chiloé que está resistiendo, como Putaendo resiste, como la Coordinadora No Alto Maipo y la Defensa por los Ríos del Maipo en el Maipo, ¿no? Son 5 puntos. Y aún así, todavía vamos a tener demasiados derechos de agua sobreentregados. Pero a ese momento quizás tengamos la fuerza política necesaria para reorganizar ese sistema de redistribución de bienes comunes. Es una batalla de años. Muchísimas gracias, Matías. Antes de cerrar, tenemos una última consulta de Consuelo. Nos dice, en Laguna Verde se interpuso un recurso de protección por la contaminación del agua que además es vendida para el consumo humano. Se acogió, pero no se cumplen. Las autoridades no fiscalizan y las empresas siguen contaminando. ¿A qué instancias podemos recurrir los habitantes de Laguna Verde? No. Dale. Yo creo que la pregunta es la misma en todos lados, ¿no? Había hecho un diagrama que no alcancé a presentar, pero nosotros tenemos mapeado el asunto. Miren, uno va donde las empresas y las empresas dicen, vaya donde el Ceremi, porque ellos me entregaron las aguas, la degeneración. El Ceremi dice, es un problema de gobierno, vaya donde el gobierno. Cuando uno va donde el gobierno dice, vaya donde los tribunales. Cuando uno va a los tribunales te dicen, pero nosotros no podemos hablar porque es un problema del gobierno. Y el gobierno te manda, y cuando llegáis de vuelta te dicen, es la Constitución. Entonces no están dando la respuesta.
que cambiar la Constitución. A propósito, Valeria, de lo que preguntaba la señora, la niña que preguntó, mira, creo que alguien lo dijo, nosotros como Moatima pedimos misiones de observación del INH en la provincia de Petorca que se realizaron en el año 2014 y el 2018. 2 misiones de observación. Y a propósito, Cecilia, en la primera misión de observación del 2014, la acompañó el doctor Andrés Chernichin, que entiendo que es el presidente del capítulo de Medio Ambiente del Colegio Médico. Él hizo los análisis de agua que se tomaron ahí durante esa misión de observación, y todos los análisis arrojaron estándares de nitritos y nitratos 7 veces por sobre la norma. Y arrojaron estándares de heces fecales 4 veces por sobre la norma. A propósito de la... Claro, esto es como lo que dice el Mati, es como el compra huevo, ¿no? ¿A quién denuncio? ¿A dónde voy? ¿Quién me ampara? Nosotros en el marco de la pandemia, a propósito cuando el Ceremi de Salud dijo, emite un decreto, el 456, que aumenta la dotación de agua vía camiones de aljibe de 50 a 100 litros, 8 días después, esto lo hace por primera vez el 8 de abril, pero 8 días después, el 16 de abril, emite un segundo decreto, dejando sin efecto el anterior. Volvemos a los 50 litros, apelamos, vamos a la Corte de Apelaciones de Valparaíso y le pedimos a la Corte de Apelaciones que se pronuncie sobre la necesidad de aumentar el suministro de agua vía camiones de aljibe, que entendemos que no es una cosa que haya que naturalizar, pero es la cosa coyuntural para que la gente tenga para lavarse las manos, etc. La Corte de Apelaciones nos dice que el tema de la administración y racionamiento del agua es un resorte del Ejecutivo y por tanto la justicia no se puede pronunciar sobre aquello. Es decir, hoy, a propósito de la pregunta que se hacía, es decir, hoy día, y lo voy a decir en estos términos, creo que la cita es de Dalton, en Chile en materia de agua, la justicia es como la serpiente, muerdan los descalzos, porque no hay en este minuto nadie que, o sea, hay un montón, si ustedes supieran, hay un montón de denuncias, desde Arica, Barinacota hasta Magallanes en materia de agua, de contaminación, de usurpación, de mal uso, de falta de gobernanza, y la verdad es que hoy día los tribunales no se hacen cargo de aquello, porque dicen que finalmente esto es un resorte del gobierno. Y claro, en el fondo tienen razón, porque objetivamente al no estar consagrada el agua como un derecho humano en una nueva norma jurídica, por tanto el agua está al arbitrio del mercado, y como una mercancía, bueno, tiene que ser el mercado quien ordena esto. Y por eso es muy importante lo que dice el Mati, o sea, el proceso constituyente, para fracturar el 19 numeral 24, consagrar a la naturaleza como sujeto de derecho, hacer del agua un bien común y de su acceso a un derecho humano, son elementos centrales que tienen que estar en una nueva norma jurídica que sea profundamente, una amiga nos habló de este concepto, una nueva norma jurídica que sea profundamente ecoamigable y que ponga en el centro de la discusión la protección de los ecosistemas y del medio ambiente. Muchísimas gracias. Yo, una sola intervención muy pequeña a propósito de todas las preguntas y todos los comentarios. Primero, agradecer infinitamente a Matías, a Cecilia y a Rodrigo por cada una de sus presentaciones. Yo creo que en un diálogo como este, uno obviamente agradece todos los comentarios porque son esos los que nos permiten hacer que tenga sentido y tenga un propósito nuestra actividad. O sea, yo defino y creo que la lucha política por temas tan importantes como los bienes comunes se hacen desde distintas plataformas, y creo que acá se ha conjugado justamente la academia con el activismo, y eso me parece que es algo que hay que recuperar. La universidad no puede ser aséptica, no puede ser neutra, tiene que tener una intervención. Y a mí me alegra mucho además que esa intervención sea a partir del territorio, porque este es un estudio que puede ser muy acotado, que puede tener algunas, obviamente, definiciones que se pueden ampliar con mucho de lo que ha dicho Cecilia, Rodrigo o Matías, pero que claramente está pensada desde el territorio. Y yo creo que en ese sentido, a mí me da gusto que haya una química, que haya un psicólogo, que haya un agrónomo, que haya un economista y que haya un historiador que sean capaces de poner en discusión un problema que es de los territorios y de las comunidades. Este no es un problema que pueda radicar en un técnico o que pueda radicar en una autoridad. Yo creo que ese también es uno de los grandes problemas que ha tenido el tema del agua, no tan solo que está en el mercado, no tan solo que está privatizada, sino que también el gran problema es que hemos creído que la política y el técnico lo pueden solucionar.
Y yo creo que en realidad esta es una situación que tiene que ser colaborativa, que tiene que ser además participativa. A las comunidades se les tiene que preguntar cuáles son las definiciones que tienen que haber con respecto a cómo se usa el recurso o el bien común, como dice bien Rodrigo, que es el agua. Porque no puede ser que en definitiva la gente que participa de un fenómeno como por ejemplo la agroindustria tenga un resto importante a la hora de definir cómo utiliza, cómo distribuye o cómo se aproxima al bien público. Y en ese sentido, entonces, yo creo que hay una definición que una obra pública por sí sola no va a solucionar esto, más inversión tampoco, como decía Cecilia, lo va a solucionar. El que haya una entidad que se encargue por un tiempo sobre esta situación tampoco lo va a solucionar. Lo va a solucionar primero la posibilidad de participar activamente en definiciones tan importantes como asumir que el agua es un derecho humano y necesita entonces, por lo tanto, una consagración, ya sea desde un punto de vista legislativo, jurídico, o inclusive algo muy superior como puede ser una definición constitucional. Y en ese sentido, entonces, yo creo que por ahí va el camino, y yo y creo interpretar a Cristian, nos sentimos muy honrados y muy, en el fondo, contentos de haber podido empezar esta discusión o extender esta discusión más que empezarla, seguirla profundizando porque sabemos que ya hace mucho tiempo se está discutiendo y seguramente esta no será la última instancia y se seguirá aún más profundizando. Bueno, y además estrechar colaboraciones, yo creo que entre lo que hace como investigación Cecilia y lo que podemos hacer de acá, y lo hablábamos el otro día, ¿cierto? Se puede complementar porque son miradas absolutamente que se pueden ajustar y que las universidades como la UPLA y la UB tienen que pensar mucho más en su región y tienen que comprometerse mucho más a definir estrategias para que la región tenga una posibilidad cierta de dialogar con sus comunidades. Eso. Muchas gracias, Patricio. Bueno, con estas palabras finales, queremos agradecer a todos los expositores del día de hoy, a Patricio, a Cristian y especialmente a nuestros invitados, a Matías, a Cecilia y a Rodrigo, por su participación, por aceptar nuestra invitación, y queremos también agradecer a todo el público que nos acompañó el día de hoy en nuestra transmisión. Recordarles, la próxima semana, el día miércoles, a las 5 tenemos la lectura del documento de trabajo número 4, el mercado del trabajo en Valparaíso, desafíos post-pandemia también, y el día martes 8, la conferencia UVerde, Aguas Continentales, Uso y Conflictos en Chile, donde los invitados van a ser Francisco Mesa, Daniela Rivera y Ezio Costa, ya, a las 6 de la tarde. Así que eso, agradecerle y muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse y que tengan una muy buena tarde.